Muy buenas tardes. ¿Está sonando? Sí. Muy buenas tardes. ¿Están cómodos ya? ¿Se reubicaron? ¿Estamos bien? Un saludo a la gente del streaming también. Esto es como un late. Muy loco. Chile cambió demasiado, quizás. Me siento identificado con las palabras de Eli. Creo que son días para estar un poco tiritón. Yo particularmente amanecí así hoy día con mucha incertidumbre. Hay mucha información dando vuelta. Muchas formas, muchas posibilidades que pueden ocurrir y mucha energía donde no se sabe dónde encauzarla. Hoy día en la mañana, y no quiero dejar de contar esto, las trabajadoras de la música en Chile, quienes están organizadas desde ya hace un par de semanas, realizando no solo asambleas entre ellas para organizarse, sino que actividades para el resto, realizaron un evento de estas mismas características hoy día en la mañana junto al profesor Jaime Baza en Independencia. Y llegué en ese contexto de estar tembleque también, de mucho nerviosismo. Y para mi sorpresa salí muy esperanzado, muy tranquilo. Fue una actividad donde no solo aprendimos de profesionales increíbles que nos pueden instruir en los temas que queremos aprender hoy por hoy, sino que también la conversación, el diálogo, el ímpetu espontáneo, así como todo ha sido espontáneo estos días, de querer aprender, de tener las herramientas para aportar y construir el Chile donde seamos dueños de nuestras propias vidas. Llegué con otro ánimo. Me encanta ver que sea un ánimo colectivo esta convocatoria, que originalmente fue una inquietud dentro del gremio de los músicos para instruirnos entre nosotros, entendiendo que son inevitables vocerías, donde hay mucha conexión con la gente, querámoslo o no. Sin embargo, se abrió. Me encanta ver que hayan más personas, solo que colegas. Bienvenidos todos. Gracias por estar acá. Un aplauso para ustedes, por favor. Y lo que nos convoca, inevitablemente en este ímpetu de querer aprender, de querer hacerse cargo de la situación, de llenar las calles, no es cualquier cosa aquello dentro de lo que todos nos queremos instruir. La palabra constitución, profesor Atria, bienvenido, es algo que ha salido a la palestra constantemente y que nos convoca hoy día. ¿Tiene alguna respuesta de por qué espontáneamente es la constitución lo que están todos apuntando con el dedo? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Esta es una experiencia inusual, ¿no? Yo habitualmente estoy del lado de allá y ustedes están del lado de acá, ¿no? Yo tampoco soy periodista, en verdad. Sí. Estamos todos improvisando. Y yo creo que hay algo bien único que está pasando, porque y yo lo notaba en el sentido más inmediato y directo de cómo se pone rojo mi WhatsApp. Yo creo que hay una demanda, un hambre por entender, pero que está en todas partes todo el mundo quiere entender, ¿no? Y entonces, claro, todos los que saben algo de derecho constitucional tienen sus agendas totalmente reventadas, bueno, no todos, pero muchos de ellos tienen sus agendas reventadas, por cierto, porque hay hambre por entender. Y esa es una buena pregunta, ¿por qué hay este hambre especial por entender? Porque también hubo algo parecido, un proceso constituyente, que al final fue fracasado y podríamos conversar por qué en el gobierno anterior, en que hubo encuentros locales autoconvocados, pero no hubo entonces esa hambre por entender. Yo creo, esta es mi interpretación, yo creo que esa hambre por entender es una señal de algo que tú decías, Benjamín, de esperanza. Porque yo creo que la esperanza es una condición necesaria de la política. Si la política no contiene la idea de esperanza, entonces la política degenera en administración, gestión, etc. Y la esperanza, por supuesto, no es la idea de que todo va a ser distinto y perfecto, etc., ¿no? La esperanza es simplemente que las cosas no tienen por qué ser como son, pueden ser distintas. Y que es entonces a través de la acción política que nosotros y nosotras, la hacemos distintas. Nosotres. Y yo creo que esa idea desapareció de la política después de 1988.
Por distintas razones, que aquí y hay muchas preguntas sobre quién es responsable de qué, a quién se puede acusar de qué, quién hizo lo que tenía que hacer, en fin. Pero no me interesa eso ahora. Yo creo que el dato es que las generaciones que se incorporaron a la política después del plebiscito, yo tenía 19 años para entonces, o sea, soy de los últimos, pero las generaciones que se incorporaron a la política después del plebiscito no ven en la política un espacio de esperanza. No es que a través de la política podemos hacer que Chile sea distinto. Pero yo creo que ahora eso volvió a aparecer. Y entonces ahora que aparece, hay esta demanda por entender. En el marco de esa necesidad de entender, ocurre, a mí me ha ocurrido, y supongo que ustedes también, de que uno saca la palabra constitución a la conversación cotidiana y uno muchas veces se enfrenta a la respuesta de, ya, pero ¿te leíste la constitución? Entonces no opinís. ¿Es válido? ¿Podemos no hablar de la... O sea, ¿podemos nosotros, comunes y corrientes, no juristas, no profesores en Derecho, estar hablando de la Constitución sin ser expertos, sin haber estudiado Derecho? O sea, yo creo que en estos momentos, el que menos, y yo sé que esto no es muy inteligente de mi parte decirlo, pero el que menos autoridad tiene para hablar de la Constitución es un abogado. Porque los abogados manejan lo que uno podría llamar son como joyas que son el resultado de luchas políticas. Porque el derecho constitucional es eso, en su origen, ¿no? O sea, el principio democrático, soberanía popular, eso no son ideas, o no son solo ideas, ¿no? Las ideas vienen después de, bueno, de luchas políticas, en fin, de victorias, de derrotas, etc. Y eso se transforma en normalidad. Y cuando se transforma en normalidad, se convierten en conceptos que aparecen en los manuales de derecho constitucional. Entonces los profesores de Derecho Constitucional están acostumbrados a hablar de estos conceptos, pero ellos nunca los han visto vivos, porque ellos solo los conocen como ellos aparecen en los textos una vez que la normalidad se ha asentado. Y claro, el problema ahora es que no estamos en un momento de normalidad. Y por eso entonces, digamos, la demostración más obvia del absurdo de eso es este argumento de no se han leído la Constitución y piden nueva Constitución. Mire qué tontos son porque son ignorantes, etc. Y eso lleva a una pregunta bien importante, que parece teórica, pero los conceptos como son el resultado de luchas políticas, uno tiene que tratar ahora de desempolvarlos, ¿no? Y de restaurarles su contenido político, por así decirlo, que se ha ido perdiendo en capas de normalidad, de reflexión bajo normalidad. Bajo normalidad, en las circunstancias normales del día a día, en el trabajo normal de un despacho de abogados, la Constitución o Constitución es un texto que tiene artículos y los artículos tienen incisos, ¿no? Y entonces los abogados van a tribunales, de hecho, y alegan la Constitución, y alegan el artículo tanto, el inciso cuánto, y los artículos son reformados, etc. Entonces, cuando uno habla con un abogado, el abogado está pensando, la Constitución es un texto que tiene una característica formal que lo distingue de los otros textos, que es un texto especialmente difícil de modificar. No, pero eso es. That's it. Y entonces hay un montón de cosas que se siguen de eso. Por ejemplo, ¿estamos viviendo bajo la Constitución de 1980 o no? Entonces, si la Constitución es un texto, la pregunta es, ¿estamos viviendo bajo el texto de 1980 o no? ¿Y cómo sabemos si es el mismo texto? Sería un poco ridículo decir, es un texto nuevo si tiene una palabra que ha cambiado. Eso sería ridículo. Pero también sería ridículo decir, para que sea un texto nuevo, cada palabra tiene que ser distinta. También es absurdo eso. Entonces la pregunta, ¿es el texto de 1980 o un texto nuevo de la democracia? Bueno, habrá que responderlo, bueno, depende. Si el texto es suficientemente distinto que el original, entonces es un texto nuevo. Si no, es el mismo texto modificado. Pero que eso sea así muestra que nada demasiado importante se puede jugar en la diferencia, ¿no? Porque es demasiado dependiente de, bueno, cómo uno usa las palabras nomás. Pero es que el concepto real de constitución que importa aquí no es ese. O sea, da lo mismo el texto. No es que dé lo mismo, es una exageración. Pero no es el texto. La demanda por una nueva constitución no es una demanda por un nuevo texto. Una constitución, y aquí son útiles las palabras, bueno, siempre lo son, pero aquí especialmente, una constitución constituye, por eso se llama así. Y lo que constituye es lo político. De hecho, la sola idea de constitución ya contiene la idea propiamente moderna, es decir, que irrumpe en la historia en las calles de París en una fecha y con una hora determinada.
Es la idea moderna de que lo político no es natural. El poder político no es como es por razones tradicionales o naturales. No es que sea así porque tiene que ser así. Es artificial, es creado. Y como es creado, necesita ser constituido. Y como necesita ser constituido, eso que lo constituye se llama constitución. La constitución, entonces, es una decisión fundamental sobre las características del poder político. Y entonces, cuando lo entendemos así, por supuesto que ahí sí tiene sentido, y mucho, preguntarse, ¿vivimos todavía bajo la misma decisión fundamental sobre la configuración del poder político que se tomó en 1980? ¿O vivimos bajo una decisión distinta? El texto ha cambiado, es verdad, eso va de suyo. Y según cuánto uno cuenta, unos dicen son 33 reformas, contando las leyes de reforma, otros dicen son 250 reformas, contando los artículos que se reforman, y uno podría, supongo, seguir y contar las palabras, ¿no? Y supongo que serían algo así como, no sé, imagino, 1.500 o 2.000, y uno podría comprar las letras, ¿no? Y claro, letras reformadas serán 10.000. El texto ha reformado, pero ha sido modificado, pero la cuestión fundamental es, ha sido cambiada. Vivimos todavía bajo la decisión fundamental sobre la política, sobre el poder político que se tomó en 1980. Y mi respuesta a esa pregunta es categóricamente sí. Tenemos entonces la idea general de que la Constitución está como forma jurídica del poder del Estado, ¿no? Concepto general aplicable a cualquier Constitución. Exacto. ¿Qué es aquello que caracteriza particularmente a la de 1980 para ir desmembrando cronológicamente el avance? Esa buena pregunta, porque justo la que sigue, porque yo dije, en mi opinión, sí, ¿no? Y entonces ahora la pregunta es, ¿por qué sí? ¿Cuál es? Si una constitución es una decisión fundamental sobre la configuración del poder. Configuración quiere decir cómo se crea el poder, cómo se genera, cómo se ejerce, cuáles son los procedimientos, cuáles son los órganos, para qué se ejerce, con qué fines se ejerce, con qué límites se ejerce. Todo eso es configuración del poder. Y entonces tiene sentido preguntarse cuál es la Constitución de 1980 o cuál es la Constitución bajo la cual vivimos, que yo creo, por lo que le voy a decir ahora, que es la misma pregunta. ¿Cuál es esa decisión fundamental? Yo creo que en esto no hay mucho que perderse, ¿no? Yo alguna vez en algún programa de televisión cité un pasaje de Jaime Guzmán, que a lo mejor alguno de ustedes habrá leído, que contiene que Jaime Guzmán, para beneficio de nosotros, en un artículo que hasta hace poco estaba colgado orgullosamente de la página de la Fundación Jaime Guzmán, pero que la última vez que lo busqué ya no estaba. Qué raro. No tengo teorías, solo noto el hecho. Decía Jaime Guzmán que la Constitución debe procurar que si llegan a gobernar nuestros adversarios se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta de la que uno mismo anhelaría. Nótese, uno mismo, Jaime Guzmán, la UDI, ¿no? No tan distinta de lo que la UDI anhelaría. Porque valga la metáfora, y la metáfora no es mía, es de Guzmán, el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario a lo que quiere la UDI. ¿Cómo se llama un juego que se juega en una cancha que está configurada de modo tal que de hecho solo un equipo puede ganar? Bueno, yo llamé a eso la Constitución tramposa. Pero como ustedes verán, la metáfora no es mía, es de Guzmán. Pero a partir de ahí, esa fue la decisión. La decisión fue configurar el poder político de modo de que estuviera neutralizado. Neutralizado quiere decir incapacitado para tomar cualquier decisión transformadora. Para tomar decisiones de administración o de corrección, para modificar aquí o allá, para perfeccionar, que fue la palabra que se estableció durante la República Binominal bajo la cual todavía vivimos, para perfeccionar, bien. Pero para transformar, por ejemplo, y esto vale para todo, si se necesita rediscutir la relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios, imposible. Eso no se ha podido hacer en 30 años, no hay ni siquiera un pinche reconocimiento constitucional en el texto de la Constitución. Nada. Y entonces, eso, ojo, no es gratis, por supuesto. Eso lo que quiere decir es que la demanda mapuche por reconocimiento se va agudizando, ¿no? Y la política institucional solo puede, cuando el ministro del Interior es nice, responder con políticas sociales, y si no lo es, responde con represión y hasta asesinato. O sea, y eso hace que la cuestión sea más grave, y uno se pregunta, ¿cómo en 30 años no ha podido ser solucionada? Respuesta, porque la política constituida por la Constitución, porque esa fue la decisión original, ese era el sentido de la Constitución, era una política que no pueda transformar. Inicialmente, el sentido de esta decisión era que no pueda transformar para evitar que cuando vuelva la democracia
sean revertidas las 7 grandes modernizaciones en que consistía el modelo neoliberal de la dictadura. Eso era lo que buscaban, pero la manera en que lo lograron fue creando una política neutralizada para cualquier decisión transformadora. Y claro, se ha cambiado mucho el texto, pero esto no se ha tocado. Esto no se puede tocar. Y no se puede tocar por razones bien obvias, porque los herederos de Jaime Guzmán saben qué es lo que pueden aceptar que se cambie y lo que no pueden aceptar que se cambie. Entonces, cuando Lagos quiso dictar su propia constitución, el 2005, que no fue más que una reforma constitucional, los herederos de Jaime Guzmán dijeron, está muy bien, podemos cambiar varias cosas, pero el sistema binominal no me lo toca. ¿Por qué? Porque no queremos, porque no nos conviene. Y entonces el sistema binominal siguió causando el daño que estaba causando a la representación política democrática por una década más, hasta que ellos, por fin, enhorabuena, se convencieron. Y cuando se convencieron, ya ahí se pudo cambiar. Y ahora nadie lo defiende. Se pasaron 25 años defendiéndolo y ahora nadie lo defiende. Ese es nuestro problema. Y entonces, si uno va donde un ciudadano común y corriente, o ciudadana común y corriente, en la calle, y le pregunta, por supuesto que no va a responder de este modo. Por supuesto que no va a usar este lenguaje. Porque el ciudadano no habla el lenguaje del abogado. Es bien absurdo esperar que el ciudadano diga, o la ciudadana diga, yo estoy aquí protestando contra un poder político neutralizado porque esa fue la decisión constituyente que tomó la dictadura en 1980 para proteger el modelo neoliberal. No. Podría ser un nuevo grito igual. Podría ser habría que hablar con los de abajo para que le pongan música. Sí. Sí. Bueno, no. Acá hay alguno que podría ofrecer el... Ya ahí tienen una tarea. Esa sería una buena idea, hacer una canción con una explicación así sofisticada y complicada, pero hacerla ¿Hay algún músico cantable. en la sala? Bueno, pero de hecho, los ciudadanos y las ciudadanas no tienen por qué entender las causas del problema. Lo que ellos sufren son las consecuencias. Y entonces tiene sentido que uno se pregunte, ¿cuáles son las consecuencias? Porque nada es gratis en la vida. En eso Margaret Thatcher tenía razón. No hay almuerzos gratis. Entonces, un poder político neutralizado tiene consecuencias. ¿Y cuál es su consecuencia? Porque eso es lo que sufre el ciudadano. La consecuencia, la verdad es que es bien obvio. Yo les pido disculpas porque todo lo que yo voy a decir es bastante transparente. La consecuencia de tener un poder político neutralizado, es decir, un poder político que no puede tomar decisiones transformadoras, es que no podrá tomar decisiones transformadoras. Y entonces, cada vez que de la sociedad surja una demanda de transformación, esa demanda va a quedar insatisfecha. Entonces, si surge el 2011 una demanda por transformar la educación de una mercancía en un derecho social, yo creo, y aquí supongo que habrá distintas opiniones sobre el tema, yo creo que se plantea un proyecto que pretende hacerlo, pero no se puede hacer, porque no se puede transformar la educación de una mercancía en un derecho social, porque eso supone una decisión transformadora genuina. Y entonces, en vez de decisiones transformadoras genuinas, porque el sistema político necesita responder a algo, entonces el sistema político responde a lo que puede. Recuerden ustedes, ¿cuál era la gran demanda del movimiento estudiantil del 2006? No, fin a la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Bueno, el sistema político derogó la LOCE. Ustedes querían que derogáramos la LOCE. Ahí está, derogada. El 2008, en un acto de las manos alzadas, ¿se acuerdan? Se deroga la LOCE. El sistema político canaliza y responde a las demandas ciudadanas. Por supuesto, la cosa después de ver cómo quedó, después de su tramitación parlamentaria, por cierto, la Ley General de Educación, que reemplazó a la LOCE, compararla con la LOCE y decir, yo no puedo decir lo que dicen los ciudadanos aquí, pero hablan de cosas que le entran al ojo, ¿no? Esa es la manera, porque no hay nada de inocente en cómo las personas comunes y corrientes hablan, ¿no? O sea, la manera de hablar que se hace generar en una época dice mucho. Y yo creo que la situación, la situación en la cual se encuentra el ciudadano crecientemente es esta. Nos dijeron en el 2003, Lagos nos dijo, que era bueno para los discursos, decía, la democracia chilena se pone los pantalones largos porque por fin logra regular la relación entre el dinero y la política, con la dictación de una ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. ¿Qué supimos todos 10 años después? Que esa ley no cambió nada, que las mismas prácticas de financiamiento de la política, que la misma capacidad de penta de comprar poder político, comprar leyes, siguieron existiendo, tal cual. Y entonces uno en 2013 se preguntaba, ¿pero cómo siguió existiendo? Si no nos dijeron que la democracia chilena se había puesto los pantalones largos. Y bueno, y cuando uno mira la filigrana, bueno, resulta que era una ley sin fiscalización, con plazos breves de prescripción, etc. ¿Por qué? Porque solo esa ley se podía dictar, porque una ley que hubiera eficazmente creado un muro entre el poder económico y el poder político, esa era una ley que no se podía dictar. Eso habría sido... Entonces pasó el 2003 con esa ley.
Pasó el 2005 con la Constitución de 2005, ¿no? Un piso institucional compartido, la Constitución, esto también es el discurso del presidente, una Constitución que ya no nos divide, ahora la Constitución es plenamente democrática. Poco tiempo después nos dimos cuenta de que en realidad el problema constitucional seguía igual. El 2008 con la Ley General de Educación y la derogación de la LOCE. Después, ¿se acuerdan ustedes? Que es bien increíble, que pase y pase tan piola. Se hizo voluntario el voto. ¿Se acuerdan ustedes lo que nos decían entonces? Nos decían, el problema hoy día, el problema por el cual la participación es baja, es que los políticos tienen una audiencia cautiva, entonces, porque está el voto obligatorio. Entonces, para que aumentar la participación, vamos a hacer el voto voluntario. Entonces, los políticos van a estar obligados a ir a seducir a los votantes para que voten. Y eso va a producir aumento de la participación. ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente lo contrario. Entonces, no es que uno dispara para allá y no la chunta y le sale de chanfle. No, no. Uno dispara para allá y sale para allá. Es exactamente lo contrario. Eso es. Y entonces, lo que el ciudadano ve una y otra vez es un sistema político incapaz de responder a demandas, con eficacia a demandas ciudadanas. Y segundo, que es un sistema político que no se puede enfrentar a los poderes de verdad, a esos poderes que existen allá afuera. Hace como 20 años, Andrés Alamán definió los poderes fácticos, dijo que los poderes fácticos eran 3, de los cuales a esta altura no quedan muchos, pero quedan suficientes. Él dijo que eran los militares, que yo creo que ya no son un poder fáctico o no tan considerable. Cuando el presidente Piñera sacó a los militares a las calles, lo único que querían hacer los soldados, yo creo, era volverse a los cuarteles. Los militares, dijo Alamán, la Iglesia Católica, que como poder fáctico la verdad es que está un poquito revenida, y el poder económico. Ese poder fáctico sí que existe hoy día. Entonces, nuestro problema hoy día, tenemos una política institucional neutralizada, que es A, incapaz de procesar eficazmente demandas ciudadanas. Y entonces genera un descontento persistente desde que surgen esas demandas, claro, cuando surgen. Y B, una política que por lo mismo no puede enfrentarse al poder económico. Y entonces solo puede hacer lo que el poder económico acepta que se haga. Y entonces si el poder económico a fines de los 90 acepta que se crea un servicio del consumidor sin dientes, sin fuerza, se puede crear, bien. Pero cuando se trata de darle poder eficaz a ese Servicio Nacional del Consumidor para que proteja a los consumidores contra el abuso de las empresas, eso es inconstitucional. Y entonces el ciudadano ve. Yo creo que esta es la imagen de la política institucional que el ciudadano ve. Ve una política que no puede, como ya les decía, no puede responder a demandas de transformación y entonces que parece abanicarse con ellas. Parece darles lo mismo. Y entonces el ciudadano se pregunta si el sistema político, si los políticos no están preocupados de canalizar eficazmente las demandas que surgen de la sociedad, ¿de qué sí están preocupados? O sea, ¿qué sí les interesa? ¿Cuáles son los intereses que sí les preocupan? Y cuando nota la segunda observación, que el poder político no puede enfrentarse al poder económico y entonces termina siendo el instrumento del poder económico, el ciudadano se dice, ahí está la explicación. Están coludidos con el poder económico. Ojo, yo no estoy personalmente haciendo ninguna acusación personal, ¿no? O sea, de hecho, da un poco lo mismo cuán justo o injusto sea este juicio en términos individuales. Yo creo que eso explica la situación política y eso explica por qué ahora, en estas 2 semanas, en lo que está pasando ahora, se mezclan 2 reclamos ciudadanos. Primero, por el abuso, porque el abuso por quien tiene poder económico es lo que naturalmente va a pasar, es lo que es obvio que va a pasar después de 30 años de vivir con un poder político que no puede enfrentarse al poder económico, porque entonces todo va a estar ordenado en beneficio del poder económico y en perjuicio del ciudadano. Es obvio. Eso es lo primero. Y entonces hay indignación y exasperación frente al abuso que es prácticamente ubicuo, esa es una, y la otra es tirria contra los políticos. ¿Por qué? Porque son vistos como un poder que está al servicio del poder económico. Mientras no cambia la Constitución, no el texto da un poco lo mismo. Aquí sí da un poco lo mismo, porque la verdad es que se puede cambiar poco el texto, pero cambiar las cuestiones, o sea, el texto es secundario. Mientras no cambie, mientras no tengamos una política que esté configurada para poder actuar con eficacia, bueno, esto va a seguir va a continuar. Y ese es el punto central. Recapitulando, tenemos la Constitución del 80, donde ni siquiera tenemos que presumir implícitamente que hay un proyecto de sociedad detrás de eso, ya que nos contaste que Jaime Guzmán explícitamente transparentó que fue un rayado de cancha de forma tal de que hubiera un juego democrático, pero donde realmente los márgenes importantes no se pudieran cambiar. Exacto. Nunca. La pregunta interesante es ¿por qué durante 20 años se nos olvidó? Porque durante los 80
los juristas de la Concertación, no era la Concertación, era la Alianza Democrática, etcétera, los juristas disidentes de la dictadura durante los 80, lo que se llamaba el Grupo Los 24, lo tenían clarísimo. Si ustedes van a los textos de ellos hablan también de las trampas constitucionales, estaba todo identificado. Después esto, como que se sumergió en el 90 y permaneció incomprendido hasta después de la reforma del 2005. La pregunta interesante es ¿por qué se nos olvidó en ese momento? Pero quedándonos atrás todavía, para ir de a poco y que todos podamos entender, en lo personal hablo, y creo que hablo por todos. ¿Cuáles son aquellas, usó la palabra trampas recién? Como en los mecanismos donde Jaime Guzmán apretó esta cancha a su modo de ver las cosas. Cabe recalcar que entonces se trata de una constitución militante, podríamos decir, con una parcialidad, con una intención. ¿Cuáles son esas trampas? Con nombre y apellido. ¿Cuáles son aquellas cosas que quizás al identificarlas podríamos decir, bueno, entonces vamos a atacar esas trampas de la Constitución que no nos dejan realmente descompensar las inquietudes sociales, como por ejemplo con la LOCE, como dio gráficamente el ejemplo? ¿Cuáles son? ¿De qué forma está diseñada esa Constitución del 80 para que no podamos realmente tener los mecanismos democráticos para hacer funcionar la política? Mira, yo creo que ahí, yo hace, no sé, 6 o 7 años, cuando escribí la Constitución tramposa, están listados. Hasta cierto punto eran bien fáciles, eran bien obvios una vez que uno sabe lo que está buscando. Lo que uno está buscando son los distintos mecanismos a través de los cuales se hace extremadamente difícil que hacer algo distinto a lo que Jaime Guzmán haría. Eso es lo que uno está buscando. Al principio la cuestión era trivialmente evidente, ¿no? De hecho, yo creo que parte del problema de identificar, parte de la razón por la cual resulta difícil es identificar el problema constitucional en la época actual, o en la época inmediatamente anterior a la actual, porque ahora es más fácil, es que nadie quiere identificarlo. Porque no lo quiere identificar la derecha, por razones evidentes, porque las trampas no pueden ser explícitas. Una vez que las trampas salen a la luz, se queman inmediatamente, la luz las quema. No las quiere identificar. Los críticos de la Concertación tampoco quieren identificarla en algún sentido, porque pareciera que si uno dice que la Constitución era una Constitución neutralizadora, uno está como exculpando a la Concertación. No como uno está diciendo, bueno, si no podían cambiar el modelo neoliberal, así que ¿qué tanto se quejan? Y yo creo que no, yo trataría de dejar esa cuestión al lado. O sea, a lo mejor, el juicio sobre la Concertación es independiente de la identificación de las trampas constitucionales. Porque es un hecho bruto que se suma o no al juicio crítico que uno tenga sobre la Concertación, si hicieron neoliberales, ese es otro tema, pero es un hecho bruto que la Concertación ha ganado todas las elecciones parlamentarias desde 1990. Todas. Y hasta el 2005 no tuvo mayoría en el Senado. Eso quiere decir que no podía pasar ninguna ley si la derecha no la aprobaba. ¿Por qué no tuvo mayoría en el Senado? Porque el Senado estaba intervenido. ¿Intervenido por qué? Por senadores designados. Entonces, esa es una trampa evidente. O sea, no puede ser más evidente. O sea, le falta un letrero que diga trampa, ¿no? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con esa trampa? Bueno, el año 2005, los senadores designados se nombraban cada 8 años. Entonces se nombraron los primeros el año 88 y duraron hasta el 97. El 88, naturalmente, dado que se nombraron ese año, lo nombraba la Corte Suprema, el Presidente de la República, etcétera, distintos órganos. El Consejo de Seguridad. El 88, todos esos órganos eran pinochetistas. Y entonces todos los senadores designados nombrados el 88 eran de derecha. Y se comportaron como senadores de la bancada de derecha, o sea, sin nada de una visión de Estado, nada. Podríamos decir trampa número 1. Trampa número 1. La Constitución nombra senadores designados que impiden que la oposición tenga mayorías para... O sea, que el gobierno tenga mayorías para sacar adelante leyes. Ahora, lo que pasó con ella, el 97, ya algunos de los órganos que nombraban senadores designados ya habían cambiado, ¿no? Entonces ya la designación del 2097 fue como 6-3, algo así. Todavía 6 a favor de la derecha, que le daba la mayoría en el Senado, y 3 a favor de la entonces Concertación. La que venía el 2005 iba a dar vuelta a las cosas, ¿no? La que habría tocado el 2005 habría significado, no sé, 8 o 9 senadores designados de la Concertación. Y entonces, ¿qué pasó el 2005? Se llegó a un gran acuerdo. ¿Para qué? Para eliminar los senadores designados, ¿no? Así se desapareció esa trampa. Pero no desapareció porque se gastó. Y quedaron vivas 3 más, que eran el sistema binominal, el Tribunal Constitucional y los quórums de aprobación de la ley.
El sistema binominal, 10 años después, fue eliminado, el 2015. Ojo, fue eliminado el 2015, pero todavía está vigente, ¿no? La mitad del Senado todavía son senadores que fueron elegidos con sistema binominal. O sea, tampoco cantemos victoria tan rápido. Y de hecho yo creo que el daño que el sistema binominal causó va a seguir con nosotros por mucho tiempo. Porque aún no hay suficientes elecciones hasta que haya renovación de... Porque no se ha renovado completamente el Senado desde el 2015. Se renueva en parcialidades el Senado y ha habido solamente una elección. Entonces solo la mitad del Senado se ha renovado, la otra mitad se va a renovar. Pero si la pregunta es, ¿qué pasaría si uno pudiera eliminar todas las trampas? Respuesta, bueno, eso sería una nueva constitución. Esa es precisamente la reforma que no se puede hacer. Pero yo creo, la verdad, es que a esta altura uno tiene que decir algo más. Que a mí me quedó claro con el derrotero que siguió el gobierno, el primer gobierno, después de 1990, que al menos pretendió asumir un proyecto transformador. Otra cosa es el juicio que uno le maneja, cuán sincero es, cuán eficaz fue. Esa discusión por ahora dejémosla aparte. Pero yo creo que no puede dudarse que por lo menos en términos del proyecto declarado, el gobierno de Bachelet II fue el primero que declaró un programa transformador. Y ahí fue donde la cuestión entró en crisis, porque era precisamente para evitar proyectos como ese que se decidió la Constitución. ¿Y qué es lo que mostró? ¿Qué es lo que mostró, creo yo, el derrotero del gobierno de Bachelet II y su incapacidad, en definitiva, para producir las transformaciones que requería producir y que yo creo que hoy día está claro que eran las transformaciones que Chile necesitaba? Esa es mi opinión. Lo que yo creo que mostró fue que, y esta es la cuestión más importante ahora, pero no tan fácil de explicar, así que espero tener éxito. Yo creo que lo que pasó fue que la neutralización que estaba en las trampas constitucionales transitó del texto constitucional a la cultura política binominal. Entonces, la cultura política que conocemos es una cultura que se entiende ella misma neutralizada. Como que no se atreve a transformar. Transformar es algo que no se puede hacer. Y entonces ahora, hoy, nuestro problema ya no es tanto, aunque sigue siendo los quórums de aprobación de las leyes. La letra. Las reglas. Porque, por supuesto que sigue siendo un problema que las leyes tengan unos quórums exagerados, etc. Pero yo creo que hoy día nuestro problema es mucho más grave que ese. Nuestro problema es que la cultura política que floreció bajo la Constitución de 1980 durante los últimos 30 años es una cultura que se entiende a sí misma neutralizada. Y entonces cuando se pretende llevar adelante un proyecto transformador como el de Bachelet, su segundo gobierno, yo creo que esa cultura política le bajó pánico escénico. Yo creo que se dijeron a sí mismos, este país por este camino va derecho a la guerra civil y eso es intolerable, hay que pararlo. Es una política que ya no necesita estar neutralizada desde afuera por la Constitución. Ahora es una política que le pasó lo mismo que al tío Tom, se enamoró de sus cadenas. Ahora cree que sus cadenas son propias. El temor de Chilezuela. Y bueno, la eficacia de esa acusación ridícula, o sea, Guillé Chilezuela, por favor, la verdad es que es como si hubiera sido especialmente a propósito de hecho ridículo. Guillé, hubiera sido Navarro el candidato todavía, pero Guillé y Chilezuela no van en la misma frase, pero fue eficaz. ¿Por qué? Porque yo creo que conectó con eso de la cultura política. Ojo, la cultura política institucional, la cultura de lo que hoy día se llama la clase política. No la cultura de la ciudadanía, la cultura ciudadana es una cultura que demanda transformaciones. Y entonces eso produce un divorcio cada vez más brutal entre lo que alguna vez yo le oí a Manuel Antonio Garretón, al sociólogo Manuel Antonio Garretón, llamar la gallada, ¿no? y los políticos. Y por eso cada vez más, creo yo, los políticos son vistos por la gente común y corriente como tipos que viven en un universo paralelo, como que no entienden nada, que hablan su propio lenguaje. Y eso lo que produce es lo que estamos viendo ahora. Para que no quede en el tintero, hablamos de 4 trampas. 2 de ellas fueron derogadas por acuerdos durante los gobiernos de la Concertación, que sería el sistema binominal los senadores y designados los senadores designados. O sea, no es que fueran derogados por acuerdo, es que en el caso de los senadores designados es muy ilustrativo. Hubo que sentarse a esperar que se gastaran. Y nos tomó 15 años. 15 años de tener un orden político que en su dimensión representativa representaba una visión que era la contraria de la que era dominante y mayoritaria y exitosa y triunfadora en el pueblo chileno. ¿Cómo eso no va a producir una progresiva bifurcación? Y el sistema binominal estuvo 25 años causando el daño que causó y desapareció en 2015. Entonces, claro, de hecho, uno podría decir, sigamos esperando.
Porque si uno mira la historia del siglo XX, uno aprecia que el principio democrático en Chile y en el mundo avanzó venciendo enemigos mucho más formidables que Jaime Guzmán, ¿no? Entonces, yo creo que uno podría decir, bueno, con la misma lógica, bueno, el principio democrático va a lograr abrirse paso a través de las trampas constitucionales con las cuales la Constitución del 80 pretendió aerrojarlo. Yo diría, pero nos quedan dos vigentes, ¿no? Por eso, ¿cuáles queda son, el Tribunal profesor? Constitucional y queda unos quórums exagerados de reforma constitucional. ¿Cómo operan esos quórums? Que yo creo que es de interés entender explícitamente Quórum cómo... es una palabra leguleya para la cantidad de votos que se requieren para tomar una decisión. Y en este caso la decisión es una decisión de aprobación de la ley. Entonces, la Constitución vigente tiene un sistema prácticamente único de distintos tipos de ley. Hay leyes ordinarias, que son leyes que se aprueban con la mayoría simple de los votos. Mayoría simple quiere decir con la mayoría de los senadores y diputados en la sala en ese momento, ¿no? Entonces, si hay 65 diputados De los que asisten, en ese momento, mayoría 50 más 1, 33 son la mayoría. Eso es una mayoría simple y eso sirve para las leyes ordinarias. Después están leyes de quórum calificado, que es mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio, de todos los elegidos, estén presentes o no. Entonces la Cámara tiene 155, la mayoría calificada es la mitad más uno de 155. No, sí sé. Después hay leyes de quórum calificado que requieren 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio. Y después están las reformas constitucionales. ¿Cuál es el quórum de la LOCE, reforma? la dichosa LOCE, la famosa LOCE, se dictó, porque esto es como, es caricaturesco casi. O sea, cuando en 30 años más, miren, algunos desde allá miren para atrás, van a decir, ¿cómo se lo tragaron todo este tiempo? La LOCE, por la cual salieron a la calle los estudiantes secundarios en el año 2006, se dictó el 10 de marzo de 1990. Nótese, el 10 de marzo, no sé si... El 11 de marzo se terminaba la dictadura. Lo dictaron el día anterior. Y si al día siguiente, o sea, si 24 horas después, la democracia que comenzó el 11 de marzo hubiera querido, otra cosa es que no quiso, pero hubiera querido cambiar la LOCE, habría sido necesario juntar 4/7 de los votos de los senadores y diputados en ejercicio en un Senado que además estaba intervenido por los senadores designados. O sea, habría que haber ido al día siguiente a pedirle los votos a la derecha y decirle a ustedes que dieron un golpe de Estado para tener un sistema educacional como este. ¿Estarían ahora dispuestos a graciosamente darnos sus votos para poder cambiarlo? O sea, y ese es el sistema político bajo el cual hemos vivido. Esos son los quórums. Y bueno, la reforma constitucional que tiene quórums, pero exageradísimos. Entonces, cualquier cosa que se quiera cambiar, hay que ir a preguntarle a los que tienen en su oficina una foto de Jaime Guzmán y decirle, mire, ustedes que tienen la foto de Jaime Guzmán, que se jactaba de haber hecho esta constitución tramposa, ¿estarían dispuestos a darnos sus votos para que nosotros logremos acabar con la constitución tramposa, para que podamos hacer exactamente lo contrario a lo que la UDI anhela? ¿Y qué nos han dicho y qué nos van a decir? Es bien obvio, ¿no? Van a decir, ¿por qué habría yo de darte los votos? Y entonces la neutralización, y lo que me importa es, esto tiene en su origen un problema político de este tipo, ideológico, ¿no? O sea, defensa del modelo neoliberal. Pero el problema es que 30 años después es una neutralización indiscriminada para todo. Entonces tenemos un orden político que es sistemáticamente ineficaz. Y un orden político ineficaz ante demandas ciudadanas de protección frente al abuso también y de transformaciones, bueno, es un orden político que no va a poder responder. Y si no puede responder, bueno, lo que tiene que pasar es obvio. Lo que va a pasar va a ser crecientemente deslegitimado ante los ojos del ciudadano. Esto es como sumar 2 más 2. Entonces pero no se puede solucionar porque para solucionarlo hay que ir donde los herederos de Jaime Guzmán y decirle, ustedes que dieron una constitución tramposa, quieren darnos sus votos para que nosotros podamos hacer lo contrario de lo que la UDI anhelaría, y nos van a decir que no. Entonces vamos a hacer el comprahuevo. Y entonces vamos a buscar alguna reforma que se pueda hacer para poder mostrar que estamos haciendo algo, ¿no? Y vamos a sacar alguna reforma y vamos a hacer algún acto de promulgación y vamos a levantar las manos y nos van a sacar una foto y vamos a decir qué responsable la clase política que abandona sus diferencias y se une por el bien de los niños de Chile. Lágrimas, ¿no? Y poco después nos vamos a dar cuenta que no podía ser ninguna transformación. Y eso va a pasar, no va a pasar, ha pasado una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que se incendian 30 estaciones de metro. Hemos hablado, se ha usado muchas veces la palabra reforma. Hablamos de la reforma del 2005.
hoy día, si uno lee el texto, la última página, ve una serie de nombres que no necesariamente son ni en la Comisión Ortúzar ni nada, que no son explícitamente. Está Ricardo Lagos, firma la Constitución. ¿Por qué, profesor, habiendo tenido tantas reformas durante democracia, siendo un texto que está firmado por políticos que ejercieron durante la democracia, por qué a pesar de esas reformas seguimos identificando esta Constitución como la de la dictadura? Porque la Constitución no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el texto. Y la razón por la cual la Constitución no ha cambiado es porque para cambiar la Constitución se requiere el consentimiento de quienes no están dispuestos a cambiar la Constitución. Toda la discusión acerca del mecanismo de cambio constitucional que ha habido, y ha sido mucha, ¿no? Y de repente nunca falta el que aparece y dice, es que se ha discutido tanto sobre el mecanismo, pero tenemos que empezar a discutir sobre el contenido. No, no, no. Toda la discusión relevante sobre el contenido es una discusión sobre el mecanismo. Porque dado el mecanismo, va a salir la Constitución que corresponde a ese mecanismo. Si el mecanismo es un mecanismo de reforma constitucional, ¿no? Es decir, un mecanismo, o sea, si la manera de dar la nueva Constitución es un procedimiento que se somete a los procedimientos existentes y entonces a todas las neutralizaciones que están alojadas en esos procedimientos, entonces lo que va a salir no va a ser una nueva Constitución, va a ser un perfeccionamiento. Para poder darnos una nueva Constitución, lo que se necesita es un mecanismo que no contenga esas neutralizaciones. Y eso es un mecanismo constituyente. Vamos para allá. Siendo esa la realidad, teniendo instituciones que no nos permiten, por su diseño, descompensar las inquietudes sociales, que obviamente vimos explotar las últimas 2 semanas, ¿cómo se cambia una Constitución? ¿Cómo se cambia esta Constitución? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? A ver, yo creo que aquí hay... La pregunta de cómo se cambia la Constitución tiene que rápidamente ser separada de otras dos, con las cuales a veces se mezcla, de modo que no es una ayuda a la comunicación. Primero, la pregunta no es puramente moral. ¿Cómo sería justo, sería bueno que se cambiara la Constitución? Segundo, la pregunta no es puramente fáctica, porque si la pregunta fuera puramente fáctica, la respuesta sería, bueno, se cambian como se cambian nomás. O sea, se cambian mediante una asamblea constituyente como la que dictó la Constitución de Weimar en Alemania en 1919, para poner un ejemplo un poco más lejos de Chilezuela. Se cambian mediante decisión del poder de ocupación, como en Alemania y Japón en 1949, después de la guerra, cuando estaban los países invadidos. Se cambian mediante golpes de Estado, como en Chile, se cambian, en fin. En términos fácticos se cambian de muchas maneras. Pero la pregunta nuestra es ¿cuál es el mecanismo que tenemos que buscar? ¿No? O sea, ¿qué es lo que políticamente es adecuado? Y lo que estamos buscando lo que estamos buscando entonces es ¿cuál es un mecanismo que pueda solucionar el problema constitucional? Y el problema constitucional es que pueda darnos una nueva decisión fundamental sobre la configuración del poder. Ese es nuestro problema. Sabemos cuáles son los mecanismos que no sirven. No sirven para darnos una nueva Constitución, los mecanismos de reforma constitucional, porque son mecanismos en los cuales está alojado la neutralización. Entonces, si pasamos a través de esos mecanismos, está la trampa. Nos va a pasar lo que a Lagos. Vamos a creer que dictamos una nueva Constitución, pero en realidad nos vamos a dar cuenta que el problema sigue igual en lo que importa para eso. No estoy diciendo que la Constitución de 2005 no hizo nada bueno, por supuesto que hay muchos avances, perfeccionamientos. Eso sí se puede lograr. La respuesta genérica, mi respuesta genérica sería, un proceso constituyente necesita una forma de manifestación de la voluntad del pueblo no neutralizada. Y la pregunta es, ¿cómo demonios se hace eso? Porque toda la institucionalidad está pensada para impedir eso. Si no es una casualidad que la Constitución prohíba plebiscitos, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo se logra una manifestación no neutralizada del pueblo chileno? Si se lograra ver una manifestación no neutralizada del pueblo chileno, entonces yo creo que podría haber, eso abriría el proceso constituyente. Yo creo que esto, en algún sentido, es lo que trató de hacer Bachelet en su proceso constituyente. Porque el proceso constituyente de Bachelet tenía 2 partes, ¿no? Una era la parte de los encuentros locales autoconvocados, etcétera, donde había discusión ciudadana, y otra parte era que se enviaba un proyecto de reforma al Congreso. La segunda parte era, ahí estaban todas las neutralizaciones.
yo creo que es bastante claro que el proceso de constituyente de Bachelet fue el resultado de un acuerdo entre dos grupos dentro de la nueva mayoría, los que querían la nueva constitución y los que no querían la nueva constitución. De hecho, el jefe de los que no querían la nueva constitución era el ministro del Interior de la época, así que la verdad es que la cosa estaba bien funada. Pero se llegó a ese acuerdo. ¿Y por qué es importante? No por el resultado, porque al final fue un proceso, creo yo, fracasado en términos constituyentes. Es importante entenderlo para sacar lecciones de él. La idea era la siguiente. Está bien, el proceso constituyente va a tener que tener un momento institucional. O sea, va a tener que pasar por el Congreso y pasar a través de los procedimientos donde está alojada la neutralización. Y entonces la pregunta es, ¿cómo evitar que la neutralización que está alojada en esos procedimientos liquide el proceso constituyente? Y entonces lo que tenía ese proceso es que, a diferencia de todas las reformas constitucionales anteriores, era un proceso que se iba a someter a las neutralizaciones, porque iba a llegar al momento institucional, pero no se iba a someter dócilmente. No se iba a someter dócilmente como la reforma constitucional del Lago, en que simplemente manda el proyecto de reforma al Congreso y bueno, que lo reciba al lado allá el senador Saldívar, que se ponga su gorro de chef, que entre a la cocina y bueno, esperemos que salga lo mejor que pueda salir. Eso es someterse dócilmente a las neutralizaciones. El proyecto de Bachelet pretendía acumular poder político detrás de la demanda constituyente antes del momento institucional, cosa que se suponía que iba a pasar en la discusión pública que iba a haber en los encuentros locales autoconvocados. Si había suficiente discusión pública, iba a haber una demanda suficientemente grande de nueva constitución que iba a permitir empujar al proceso constituyente a través de las neutralizaciones en el segundo momento y pasar. Y de ese modo lograr una manifestación, el reconocimiento institucional de una manifestación no neutralizada del pueblo chileno. ¿Qué fue lo que en los hechos pasó? Fue que la neutralización se anticipó y entonces resulta que el comité de observadores tenía que ser un comité en el cual estuvieran representados todos los sectores y que estuviera binominalizado, y para que estuviera binominalizado las condiciones del proceso de participación tenían que ser tales y cuales, y de ese modo se aseguró que el proceso de participación nunca despegara. De modo tan ridículo que al final, cuando se pidió una extensión del proceso, ustedes comprenderán que como se trata de encuentros locales autoconvocados, las primeras 2 semanas no son iguales a las últimas 2 semanas, ¿no? Porque hay una progresión geométrica, ¿no? Entonces, duplicar el tiempo no es simplemente que se van a hacer el doble de cabildos. En el doble del tiempo se habrían hecho probablemente 10 veces más cabildos, o no sé, 50 veces más. Y entonces al final, cuando estaba convenciendo el plazo, se le pidió al Consejo de Observadores, que el gobierno le pidió que ampliara el plazo para que hubieran más. Y el Consejo de Observadores, binominalizado, por cierto, accedió. Y entonces dijo, el plazo que terminaba el lunes, o sea, el plazo que terminaba un viernes, se extiende hasta el lunes en la mañana. Y entonces lo que pasó fue, no se acumuló suficiente fuerza en el momento participativo, y como no se acumuló suficiente fuerza, cuando la cuestión llegó al segundo momento institucional neutralizado, ahí se sucumbió. Entonces, hoy día, la pregunta es, ¿cómo en las condiciones actuales es posible una forma no neutralizada de manifestación del pueblo chileno? Y yo creo que hoy día la manera es un plebiscito constituyente. Plebiscito que requiere una reforma constitucional, así que también tenemos que ir, no necesariamente donde la UDI, pero tenemos que ir por lo menos donde algunos de derecha y decir, mire, ustedes que tienen esta constitución que les garantiza todo lo que ustedes siempre han querido, ¿estarían dispuestos a que hubiera un plebiscito para que nosotros podamos deshacernos de esta constitución? Y esperar que nos digan que sí. Ahora, yo creo que hoy día ellos también se están dando cuenta de que tener una política neutralizada y deslegitimada es caro, le cuesta a Chile. Pero claro, no les cuesta a ellos tanto como le cuesta a Chile. El problema es que a Chile va a tener que causarle mucho más daño a Chile para que les cause a ellos tanto daño que digan sí. Y cuando digan sí, bueno, ahí va a empezar el proceso constituyente. Yo soy, en ese sentido, bien escéptico de la posibilidad de que a través de la discusión y el argumento de repente nos encontramos que quienes han defendido todo estos años la Constitución digan, sí, verdad, no me había dado cuenta que la neutralización es injusta, así que voy a dar mis votos. No, yo creo que la cuestión es mucho más prosaica y entonces va a tener que seguir pasando lo que ha estado pasando. Y a pesar de que la trampa está en el Congreso, tiene que ser a través del Congreso donde se dé el procedimiento de plebiscito. Es bien interesante esa cuestión, porque uno escucha al presidente o a los senadores de la UDI o de la derecha hablar de tiene que ser en el Congreso. Pero en realidad lo que ellos están diciendo no es que tiene que ser en el Congreso. La verdad es que el lugar da lo mismo. Lo que ellos están diciendo es tiene que ser a través de los mecanismos de reforma contenidos en la Constitución.
que claro, que hacen que la reforma tenga que estar en el Congreso, pero lo importante es que esté en los mecanismos, que se someta dócilmente a las neutralizaciones contenidas en los mecanismos de reforma contenidos en la Constitución. Eso es lo que importa, porque eso es lo que les permite mantener la Constitución vigente, es decir, la decisión tramposa. Si se hace a través de procedimientos distintos, si se hace a través de... O sea, mi representación de cómo debería solucionarse esto y cómo yo creo que las condiciones se van a ir armando y, bueno, ojalá resulte, es si hay un plebiscito constituyente, después de ese plebiscito constituyente, en que yo estoy seguro que una opción por nueva constitución ganaría sin duda, porque yo creo que hay una demanda de una política distinta y la política y la constitución en esto son lo mismo. Un plebiscito constituyente llevaría a que nos planteáramos la pregunta, bueno, está bien, está claro. Tenemos que darnos una nueva constitución, no una reforma constitucional, así que no estamos vinculados a los procedimientos. Vamos a tener que ponernos de acuerdo de otros procedimientos. Y yo creo que cuando esa pregunta se plantee, cuando lleguemos a ese punto en que esa pregunta se plantee con urgencia política, la única respuesta que va a ser aceptable va a ser algo así como una asamblea constituyente. Porque imagínense que en ese punto, cuando ya llegamos al punto en que ya es necesario que hagamos una nueva constitución, alguien dice, yo opino que debería ser la nueva constitución escrita por un grupo de 7 profesores de Derecho. O sea, lo mejor que le van a llegar son tomates podridos. Después el otro levanta la mano y dice, yo opino que debería ser una comisión de 40 diputados. O sea, vamos viendo cómo tendría que ser. Y yo creo que vamos a ir viendo la forma que se va a presentar sola. Por eso yo no creo que haya necesidad de hacer ahora mucho argumento por la Asamblea Constituyente, porque es la forma que se va a presentar sola cuando el problema necesita una solución. Ahora, nuestro problema es llegar a ese punto. Y nuestro problema hoy día es cómo lograr una manifestación no neutralizada del pueblo chileno. Y yo creo que la manera es un plebiscito. A través del Congreso. Bueno, el Congreso tendrá que decidirlo, sí. Y entonces, bueno... Hay una suerte de ahí entonces de mostrarnos que están a la altura de las circunstancias y hacerse cargo de que esa trampa de que el quórum no trae esto como sí lo hizo en el proceso de Bachelet. Exacto. Bueno, esa era la expectativa de Bachelet, que nos muestren que están a la altura y que no neutralicen. Y allá no resultó. Ahora, ¿resultará ahora? Bueno, la verdad es que la historia también está llena de casos en los cuales algunos agentes hacen lo que, déjenme decirlo ingenuamente, lo que está bien más que lo que les conviene. Y yo creo, por otro lado, que está claro, yo creo que había hasta ahora, hasta el 18 de octubre, había la idea de que, o sea, si uno hablaba con la gente que estaba al otro lado en esto, y no me refiero solamente a la gente de la UDI, porque hay mucha gente más que no veía el problema constitucional, algunos de ellos todavía no lo ven. Pero uno hablaba con ellos y ellos decían, sí es verdad que tenemos un problema de legitimidad de la representación política y está bien que la gente está un poco enojada con sus parlamentarios, pero por otro lado, este es un problema que pasa en Indonesia y pasa en Italia y pasa en Francia. Así que no hay nada específicamente chileno, no hay nada que nosotros podamos hacer, esto es parte de... Y por otro lado tampoco es tan grave porque, bueno, crecimos a 4% el año pasado, ahora vamos a crecer un poco menos, pero eso es culpa de Trump y su pelea con China. Así que no es nada demasiado grave esto. Bueno, yo creo que desde el 19 de octubre la posibilidad de decir esto no es nada demasiado grave empieza a aparecer como lo que yo, permítanme decirlo, siempre dije que es irresponsabilidad. Yo me acordaba cuando Camilo Escalona dijo, ¿no?, que la Asamblea Constituyente es fumaropio porque es irresponsable, etc. No, la irresponsabilidad era tener esa idea de que tener una política que era inmune a la ciudadanía y que podía abanicarse y que era indiferente y que no podía, que hacía el juego al poder económico, que eso no iba a causar una deslegitimación que anunciaba una crisis. Pero yo creo que ahora, como esa crisis ya es difícil de negar, entonces la posibilidad para que incluso quienes prefieren esta constitución digan, es verdad, yo prefiero esta constitución, pero por otro lado, si nos mantenemos con ella, el costo para Chile va a ser muy grave y entonces puede ser una buena idea. Yo creo que la posibilidad de eso está hoy día, es mayor hoy día de lo que era el 18 de octubre y probablemente en una semana más va a ser mayor y así sucesivamente. Bueno, y va a ser redundante respecto porque acaba de darme la respuesta un poco de lo que va a preguntar, pero es importante igual ser explícito y recalcar lo obvio. Hay buenas razones, porque hay gente que lo sostienen políticos, lo sostiene gente en la calle para no cambiar la Constitución y seguir apelando a las reformas u otras formas ya dentro del marco de nuestras instituciones para tratar de descompensar este descontento social? O sea, yo creo lo que he escuchado son
O sea, por cierto, yo, por ejemplo, he escuchado de algunos de mis amigos economistas, una asamblea constituyente crearía mucha incerteza y eso sería un problema porque afectaría la inversión, porque no se puede anticipar qué es lo que va a pasar. Y es verdad, eso es verdad, por supuesto. Y eso afectaría la actividad económica y la afección de la actividad económica, por cierto, que tiene impacto en el bienestar de los chilenos. Y yo creo que eso es verdad. Ahora, lo que yo creo que hemos aprendido desde el 19 de octubre es que no hacer nada también tiene un impacto parecido, ¿no? O sea, el IMASEC de este mes va a ser negativo, el crecimiento de este año va a ser menos del 2%. ¿Qué va a pasar el próximo año? O sea, yo creo que desde el punto... Yo alguna vez fui a la SOFOFA y les dije esto, que la SOFOFA debía sumarse con entusiasmo a la Asamblea Constituyente, porque con eso, A, ganarían una legitimidad que les duraría por décadas, y B, asegurarían un país con una institucionalidad estable. Que yo pensaría, yo soy abogado nomás, pero yo pensaría que a un inversionista que viene con una inversión que la tiene que pensar a 20 o 30 años plazo, la estabilidad institucional, bueno, supongo que le sirve de algo, ¿no? Entonces, el argumento tradicional de que una asamblea constituyente crearía un grado de incerteza que sería muy inconveniente para Chile, yo creo que, bueno, puede ser verdad, no tiene por qué ser, o sea, perdón, es verdad en parte, pero sin cambio constitucional tenemos el mismo problema. Así que ese problema, por así decirlo, se neutraliza. Igual para los dos La lados. posibilidad de otro 18 de octubre se hace mucho más Bueno, porque posible. va a seguir, la situación va a seguir igual, sí, creo yo. También yo creo que este es un fenómeno interesante que alguna vez comentaba Hannah Arendt, que es que la gente tiende a creerse su propia propaganda. Entonces yo creo que al principio dijeron no, que Chilezuela y que el gobierno de Bachelet estaba llevando a Chile a ser Corea del Norte. Puras ridiculeces, por supuesto, ¿no? O sea, tonteras así de... ¿no? O sea, pero es que hay que recordarlos porque hace 3, 4 años estaban diciendo que Bachelet era Corea del Norte. Personas que por supuesto no han pedido disculpas por eso, ni han dicho, ups, parece que exageré, ni nada, ¿no? Ellos siguen opinando igual. Pero yo creo que lo que termina pasando... Entonces, la derecha yo creo que se ha inventado, para justificar su negativa a la nueva Constitución, se ha inventado una historia en la cual la nueva Constitución, a través de Asamblea Constituyente, es Venezuela. Que es totalmente inventado. No hay ninguna razón para pensar que eso tiene que ser así. ¿Por qué? Y al final terminan creyéndosela. Pero ¿cómo convencer a alguien que está convencido de que abrir la posibilidad de un proceso constituyente, sea cual sea ese proceso, y hablamos de que en lo personal usted cree que hoy no es el momento para definir cuál va a ser ese mecanismo necesariamente, pero eligiendo uno de nuestro gusto, que nos parezca razonable, ¿existe posibilidad de que efectivamente se vuelva quizás el proyecto de sociedad de otra minoría, como lo fue en la Comisión Ortúzar durante la dictadura? ¿Cómo generar la seguridad? ¿Cómo hacer incluso la invitación a la derecha para que ellos incluso, estoy imaginando obviamente, vean con entusiasmo este proceso? Y no pensar que solo por el hecho de abrirle esa puerta caemos en algo impredecible y caótico. ¿Hay formas de asegurar de que sea un proceso razonable de diálogo donde todos nos veamos representados? Es que yo creo que es un proceso que lleva en sí mismas las garantías en contra de eso. Pero lo que pasa, yo creo que cuando la gente que se opone a la Asamblea Constituyente, cuando yo lo escucho hablar de por qué se oponen a la Asamblea Constituyente, yo creo que la idea que ellos tienen en su cabeza es que cuando haya Asamblea Constituyente se va a colgar en el GAM un letrero que diga hoy Asamblea Constituyente, entre y vote, y que la gente va a llegar a votar con Crocs, ¿no? Con Crocs y con sudadera y con pantalones cortos, con traje de baño estampado, ¿no? Con un gorro de béisbol con la visera, la visera para atrás, ¿no? Entonces ya cabros, vamos a votar a la Asamblea Constituyente. Entonces se van a juntar ahí, entonces uno va a estar a un lado, unos que van a decir ¡eh! Y al otro lado ¡eh! No, o sea, esa es la imagen. Y por supuesto, eso es completamente falso. Una Asamblea Constituyente es un órgano representativo, tendría que ser elegido, por cierto, sería elegido a través de una elección popular, que tendría, bueno, podría, no sé, tendrá... En Colombia tuvo 70 miembros, yo creo que 70 miembros es demasiado poco, probablemente en un país como Chile tendrá que tener, digo yo, pues, pero no sé, 300, 500, 700 miembros, alguna cosa en ese rango. A modo de que sea representativo. Sí, tiene que ser representativo, probablemente con cuotas de género, representación indígena, o sea, hay que tener algunas correcciones de ese tipo, y que eso se elige y tiene un mandato específico. El mandato específico es ustedes discuten y deciden una nueva constitución, mientras, por supuesto,
Todo el país está discutiendo sobre la nueva Constitución. Y entonces hay una discusión pública amplia y general sobre la nueva Constitución, y esa discusión pública se manifiesta en la discusión que hay en esta Asamblea, que discute y decide sobre la nueva Constitución. Eso es. Entonces, ¿por qué, si estamos hablando de elegir un cuerpo representativo de, no sé, 200, 300, 500 personas, ¿por qué la derecha debería pensar que no van a estar ahí? O sea, claro, lo que pasa es que esa asamblea decide una nueva constitución. No es una reforma constitucional de lo que tenemos. Y entonces, claro, ahí nos sirve ir a decir, mire, si ustedes no me dan lo que yo quiero, yo simplemente no voto. Mire, la verdad es que yo no quiero votar para cambiar el binominal, así que el binominal se queda. Claro, eso no se puede decir en una asamblea constituyente, porque no hay nada, ¿no? Esto alguna vez también lo dijo Ricardo Lagos, hay que darle el crédito, porque él reculó después de su error del 2005, él entendió el problema. Y él es de los pocos que vio qué solucionaría el problema. Y él dijo, necesitamos tener una decisión constitucional desde una hoja en blanco. ¿Qué quiere decir eso? Sin tener como trasfondo las trampas. Porque si tenemos como trasfondo las trampas, los que se benefician de las trampas van a decir, mire, yo a eso no le doy mi voto, así que se queda. No, tengamos una discusión constitucional en que si no nos ponemos de acuerdo, no hay regla. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, y digamos, para darle más garantías... No puede sino ser con el acuerdo de todos. Bueno, y digamos, porque yo creo que esto es secundario, en este contexto es secundario, digamos que la Asamblea Constituyente decida por 60%, para dar más garantía. Bueno, ¿cuál es la suma? Pensemos, así hay que pensar los procedimientos. ¿Qué significan? ¿Cuál es el contenido que los procedimientos hacen probable? ¿Cómo sería una decisión constituyente desde una hoja en blanco? En el sentido de que si no hay acuerdo no hay regla, o sea, si no se satisface el acuerdo requerido, no hay regla, y una regla de acuerdo, una exigencia de acuerdo requerido de 60%, o sea, muy calificada. Bueno, lo que querría decir es que la Constitución sería una Constitución más corta. Porque, claro, probablemente sería una Constitución que no garantizaría el derecho al aborto, es verdad. Por otro lado, tampoco garantizaría la prohibición del aborto, porque no habría 60% para ninguna de las dos cosas. Esta es mi predicción, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, que la cuestión del aborto queda entregada a la política democrática siguiente, ¿no? Y que yo creo que es lo importante, que la política pueda decidir cuestiones que importan. Que se juegue algo en lo que pasa en las elecciones, que se juegue algo en lo que pasa día a día en la política. Y eso supone una constitución que hasta cierto punto deja abierta la cuestión. Y eso tiene que ver con la constitución parcial o no. Un procedimiento de este tipo, una asamblea representativa que parte desde una hoja en blanco y que idealmente debería tener un quórum de mayoría simple, pero que yo creo que es secundario. Podría tener un quórum de mayoría calificada, como 60%. Bueno, eso sí permite una política posterior activa, por un lado, y segundo, tiene una cierta garantía interna en contra de la trampa. Porque si se necesita 60%, sigamos el ejemplo, si se necesita 60% para poner algo en la Constitución, ¿cómo vamos a poner trampas ahí? No, pues las trampas responden a otra lógica. Las trampas responden a la lógica de que yo decido cuál es la Constitución de todos nosotros, y una vez que yo decido, la podemos cambiar todo lo que ustedes quieran si vienen y me preguntan a mí. ¿No? Esa es la Constitución del 80, así se dio. En ese contexto era obvio que iba a tener trampas. Las trampas, o sea, aquí, noten ustedes cómo el contenido de la Constitución está vinculado al procedimiento a través del cual esa decisión se toma. Entonces, si el procedimiento es que la dictadura llama a un grupo de juristas amigos y les dice, redácteme una Constitución que después yo voy a imponer a sangre y fuego, literalmente, entonces lo probable es que sea una Constitución parcial, ¿no? Que tenga un proyecto. Sí, el de ellos, obvio. Una militancia. Si el mecanismo es un mecanismo a través de una asamblea en la cual que se elige entre todos, o sea, que es una elección popular en que están representados, por supuesto que esa asamblea va a reflejar el resultado de esa elección. Entonces, si esa asamblea tiene un predominio de la izquierda o de la derecha, bueno, entonces la Constitución va a ser más de izquierda o más de derecha, por cierto, en alguna dimensión. Pero por otro lado, es parte del juego de la democracia. Es parte del juego de la democracia. O sea, hasta cierto punto eso es razonable, pero por otro lado es un procedimiento que tiene incorporadas en el procedimiento mismo garantías que hacen que no sea posible que sea trampa. Piensen ustedes, si estuviéramos acordando las reglas de un juego. Dos hipótesis. La primera hipótesis, nos ponemos de acuerdo en las reglas. ¿Qué posibilidad hay que tenga de que las reglas sean trampa? Asumiendo que ninguno de los dos es imbécil. ¿No? Ninguna, ¿no? O sea, si todos sabemos lo que estamos haciendo y nos ponemos de acuerdo en las reglas de un juego,
Bueno, no va a haber trampa. Podrá no ser el mejor juego porque no fuimos tan creativos. Está bien, pueden ser muchas cosas, pero trampa no va a tener. Si vamos a jugar un juego y tú fijas las reglas y después me las notificas a mí, bueno, claro, a lo mejor tú eres tan bueno que no vas a poner trampas y no te vas a aprovechar. No sé. Pero tuviste buenos profesores en Derecho, así que... Pero me formaron bien. En la medida en que si las reglas son puestas unilateralmente, lo probable es que esas reglas sean reglas que benefician al interés del que las pone unilateralmente, ¿no? Lo cual, de nuevo les pido disculpas, porque la verdad es que es bastante... no, pero digamos las obviedades. O sea, obvio. Tenemos entonces que no deberían... tienen la garantía, no deberían tener susto a aquellos que ven con recelo o con susto un eventual proceso constituyente. No deberían por qué no tener las garantías de que su opinión también se viera plasmada ahí, en la medida en que nos pongamos todos de acuerdo. Sí, por eso yo creo que ese susto en realidad, bueno, en algunas personas puede ser genuino, y yo diría, a esas personas que creen que la Asamblea Constituyente sería Chilezuela inmediatamente, yo diría terapia. Para ellos, terapia. Sí, no, o sea, ¿qué más les va a decir? Yo haría una reforma tributaria para pagarle terapia a todos ellos. Ya saben, chiquillos. No. Entonces, para los que sufren ese discurso, terapia. Y para los demás, para los que lo fraguan, yo creo que lo que hay es conciencia. Las trampas tienen una peculiaridad. Las trampas no pueden salir a la luz. Si las trampas salen a la luz, se queman. Entonces, la discusión no puede defender las trampas. Tiene que defenderlas oblicuamente. ¿No? Nadie puede decir, mire, yo no quiero cambiar los quórums porque los quórums me convienen a mí. Entonces, la manera oblicua de defender las trampas, creo yo, es reventar la discusión, la posibilidad de discusión constitucional. Y esa posibilidad, reventar la discusión es llenarla de tonteras de Chilezuela, de que la Asamblea Constituyente ya es el acabose, que todo esto es irracional, que vamos a echar por la borda, que la Asamblea Constituyente es la idea de que el país se va a refundar, que va a partir de cero, que vamos a negar la historia, que vamos a hacer como el bolero que canta Luis Miguel, ¿no? Que nacimos el día en que nos conocimos, que esa es la idea, ¿no? Que no tenemos historia. Todo empezó con la Asamblea Constituyente, entonces por supuesto dicen eso es una tontería porque los países tienen historia. Todo eso son cosas que hay que apartar de la discusión, pero vuelven a entrar a la discusión porque la discusión es una en la cual la posición que se opone no se puede plantear directamente porque es una constitución tramposa. Solo para redondear y antes de pasar a las preguntas del público que van de especial interés, y invito a todos a, por favor, nadie sienta que su pregunta es demasiado obvia para ser preguntada. Todos estamos aquí para aprender, aunque pidamos repetir algo al profesor, aunque pidamos más peras y manzanas de las que nos dieron. Por favor, lo más importante es que todos aquí sientan que tuvieron la oportunidad y la confianza de literalmente aclarar cualquier duda, antes de pasar a las preguntas. Se cambia la Constitución. Se parte con una hoja en blanco, sin trampas constitucionales, con acuerdo entre todos los sectores políticos. ¿Eso arregla a Chile de un día para otro? ¿Se cambia un texto y se cambia todo? Bueno, ese es otro de los argumentos que se suelen dar, ¿no? Que la Constitución no arregla las cosas, etc. Y la respuesta es, por supuesto, que la Constitución por sí misma inmediatamente no va a hacer que desaparezcan las listas en los consultorios. Por supuesto. O sea, ¿por qué habrían de desaparecer las listas si las listas no están causadas inmediatamente por una letra en el papel? ¿Qué es lo que sí va a ser una Constitución? Una nueva Constitución. Una nueva Constitución va a configurar una política a través de la cual los ciudadanos podemos actuar colectivamente. Y eso yo creo que sí, por supuesto que va a tener consecuencias para educación, para salud, para pensiones. Por cierto que las va a tener. Un sistema de pensiones como el chileno, que es un escándalo, no habría soportado 30 años si no fuera por las trampas constitucionales y la cultura que creó. Entonces, yo creo que una nueva Constitución, por supuesto que tendría una consecuencia en la manera en que se organiza la vida en Chile, ¿no? Llevaría, creo yo, a una política que podría ir creando genuinamente derechos sociales donde hoy día hay mercado y entonces igualdad donde hoy día hay desigualdad. Ahora, ¿quiere decir eso que la Constitución automáticamente, por el hecho de entrar en vigencia, va a solucionar esos problemas? No, los problemas que va a solucionar, ninguno los va a solucionar así. Entonces lo probable es que cuando nos despertemos al día siguiente de la entrada en vigencia en la Constitución, el país va a estar más o menos igual, más esperanzado, sí. Pero va a tener una política más legitimada frente a la ciudadanía y eso va a crear un espacio para la esperanza, para la acción política, y eso es extraordinariamente importante. Entonces, si la pregunta ¿es la Constitución la solución a todos los problemas? Es no, en el sentido de que no va inmediatamente a solucionarlos, pero sí porque es la condición para que todos esos problemas puedan ser eficazmente enfrentados. Un aplauso para el profesor Fernando Atria, por favor.
corre un micrófono inalámbrico. Les pido que levanten la mano los que tienen inquietudes y les pido también, en virtud de la cantidad de personas que somos, que sean lo más concisos posibles con sus inquietudes. Hola. ¿Tu nombre? Maca. Hola, Profesor, quiero saber si es que se llamara plebiscito y efectivamente pudiéramos empezar el proceso de cambio de constitución, ¿cuánto tarda? ¿Puede tardar 5 años, 10 años, 1? ¿Aprox? Por supuesto que eso depende de las cosas que vayan pasando, ¿no? El otro día estaba discutiendo con algún diputado de la UDI y me decía, no, porque este es un proceso que hacen tan largo. Bueno, en buena parte es largo porque ellos se oponen, ¿no? O sea, obvio, llevamos todo este tiempo discutiendo sobre la nueva constitución. ¿Por qué? Porque hay que solucionar ese problema. Ejemplo, el caso colombiano. En Colombia hubo una demanda estudiantil. Fueron los estudiantes los que pusieron la demanda de nueva constitución a través de Asamblea Constituyente. En marzo de 1990 hubo una elección presidencial y en esa elección se puso lo que se llamó una séptima urna. Además de toda, era elección parlamentaria. Entonces había muchas urnas, porque habían distintos cargos que se tenían que elegir, entonces habían 6. Y la séptima fue una para que las personas depositaran su voto respecto de si querían o no querían un plebiscito constitucional. Y entonces eso llevó a un plebiscito que se hizo esto fue marzo de 1990. Mayo de 1990 hubo elección presidencial y en esa elección presidencial se llevó además también a cabo un plebiscito constitucional del cual salió la idea de Asamblea Constituyente vencedora. Mayo. La elección para la Asamblea Constituyente se realizó en diciembre de 1990 y la Asamblea Constituyente entró en sesiones en febrero de 1991. Y la Constitución colombiana de 1991 fue aprobada y entró en vigor en julio. ¿Notan ustedes? Marzo, mayo, diciembre, febrero, julio, punto. La Asamblea Constituyente operó un semestre. Vean usted, ¿por qué en Chile eso resulta impensable? Que en un año y medio solucionemos el problema. Esa idea de, mira, tenemos un problema grande que requiere una decisión política importante y lo vamos a solucionar en un año y medio. Eso en Chile es inimaginable, ¿no? O sea, ese es un caso rápido. Por supuesto, hay otros casos en que la cuestión se presentan cuestiones más conflictivas, la cuestión se alarga. Hay distintas posibilidades. Yo no creo que haya ninguna razón para pensar que un proceso constituyente tiene que ser, no puede estar dentro de un rango como el del proceso colombiano o algo similar. O sea, eso sería como lo más rápido. No, yo diría eso sería como una cosa más o menos normal. Probablemente 6 meses o 5 meses es un poco demasiado poco. Yo supondría que una asamblea constituyente va a tener que sesionar algo así como un año, no 5 años bajo ninguna circunstancia. Porque la discusión pública toma tiempo, creo yo, y es importante que haya discusión pública y esa discusión pública pueda tener impacto y eso toma tiempo. Yo pensaría, si tú me preguntas así como una idea genérica de más o menos de cuánto tiempo estamos hablando, yo diría, pensemos en alrededor de un año. Gracias, profesor. Sí, adelante. Hola, yo quería preguntarle, profesor, por el Tribunal Constitucional. ¿Qué rol juega en este momento? ¿Quiénes lo componen? Y si habría que eliminarlo también como parte de la Asamblea Constituyente para poder generar cambios reales. ¿Todos escucharon? ¿No? ¿Podrías repetir más fuerte la pregunta, por favor? Le estoy preguntando por el rol del Tribunal Constitucional y quiénes componen ahora ese tribunal. El Tribunal Constitucional, esta es una pregunta que se va a poner un poco más leguleya, pero está bien, tiene que ser así. El Tribunal Constitucional está compuesto por 10 miembros, 4 nombrados por el Congreso de distintas modalidades, que la Cámara de Diputados, que el Senado, etc. 3 nombrados por el Presidente de la República, 3 nombrados por la Corte Suprema. Hoy día es la trampa más activa, porque todas las otras trampas se han ido, o las otras trampas han operado menos, se han ido quemando. Entonces hoy día la trampa más activa. De hecho, es la manera más fácil de mostrar por qué una constitución neutralizadora es una constitución que protege el abuso. ¿No? El Tribunal Constitucional dijo que no podía haber un CERNAC de verdad, dijo que la Dirección General de Aguas no podía tener facultades eficaces para luchar contra quienes, o para fiscalizar que no las personas no sacaran más agua de la que tienen derecho, privado, etc. La titularidad sindical, en fin, han sido muchas. Y opera como un dispositivo neutralizador, evidentemente, ¿no? Donde van los poderosos. Si a la Universidad Católica no le gusta la ley de aborto, bueno, va al Tribunal Constitucional y le crean para la Universidad Católica una objecioncita de conciencia institucional para ella.
Si a la Cámara de Comercio no le gusta el CERNAC, va al Tribunal Constitucional y lo declara inconstitucional lo que no le gusta a la Cámara de Comercio. Si la Asociación de Universidades Privadas no le gusta una regla que prohíbe que las empresas sean controladores de universidades, va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le declara inconstitucional esa regla, etc. Yo creo que Ahora, el problema de la discusión pública sobre el Tribunal Constitucional es que aquí nunca fue más verdad que lo que importa está en los detalles. O sea, en los detalles leguleyos de configuración del Tribunal Constitucional. ¿Quién puede pedir la intervención del tribunal? ¿Bajo qué condiciones interviene? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? ¿Cuáles son las condiciones cuáles son los recursos que se pueden impetrar, etcétera? Yo creo que el Tribunal Constitucional que tenemos fue diseñado como parte de los dispositivos neutralizadores. Y entonces tiene una lógica neutralizadora que se manifiesta hoy día. En una asamblea constituyente discutiríamos probablemente sobre un tribunal constitucional. A mí me llamaría mucho la atención que la nueva constitución no contuviera nada parecido a un tribunal constitucional. Porque lo probable es que la nueva constitución va a ser más o menos parecida a otras constituciones democráticas comparables. Si las cosas no... O sea, yo apostaría que no va a ser tan parecida a la constitución venezolana, diría yo. Este es mi hunch. Yo creo que va a ser parecida a la constitución española. Probablemente va a tomar cosas de las constituciones italiana, alemana, francesa. No muchas de la constitución americana, porque es otra lógica. Y claro, en ese contexto, que fuera una constitución que niega un tribunal constitucional, me parece poco probable. Capaz que sí. Capaz que la manera en que actúa el tribunal constitucional haga que produzca ese efecto. Pero no sería igual, ¿no? Y estaría configurado de un modo de por lo menos tomar prevenciones ante la posibilidad de que el tribunal desarrolle esta ambición de extender sus competencias que ha mostrado en los últimos años. Ahí atrás. Sí. Hola, gracias, profesor. Tengo una pregunta. ¿Tu nombre? Ágata. Ágata. Que Ágata está allá al fondo. Sí, acá. Eso, Que levanta el tu mano. profesor habla de que la Constitución es neutralizadora, pero lo que nos ha hecho tener una clase política neutralizadora. Mi duda es, una vez que se cambie la Constitución, o si se logra cambiar, esta clase política se mantiene. ¿Cómo hacemos para modificar la clase política neutralizadora? Bueno, esa es la pregunta, por supuesto. Porque si el problema fueran las reglas, bueno, por lo menos sería fácil identificarlo. Mire, tenemos que cambiar la regla tal, esta, 1, 2, 3, 4, 5. Será difícil hacerlo, pero por lo menos sabemos qué tenemos que hacer. Pero si el problema es lo que se ha producido 30 años después, que es que hay una cultura política neutralizada. ¿Cómo demonios uno cambia una cultura política? Por eso yo creo que un evento constituyente tiene la magnitud para poder por lo menos producir un sacudón de esa cultura. ¿Será eso suficiente? No sé, la verdad no sé. Pero creo que si menos que eso no va a producir cambio en la cultura política. Eso está por lo menos a la altura, ¿no? Estamos hablando de cosas de la misma magnitud, un evento constituyente y una modificación de la cultura política. Probablemente en la discusión más adelante van a salir cuestiones adicionales. Por ejemplo, cosas que yo he oído, no todas necesariamente, pero cosas que yo he oído, que en la Asamblea Constituyente no participen personas que tienen cargos parlamentarios en ese momento. Que las personas que participan en la Asamblea Constituyente no puedan postularse al Congreso inmediatamente siguiente. En fin, esa es una pregunta abierta, la tuya. Yo no tengo una respuesta, no tengo ninguna razón para decirte, mira, esto es garantía de que se va a cambiar la cultura política. Lo que yo sí diría es, ese es nuestro problema. Lo que se necesita es cambiar no solo las reglas, necesitamos cambiar la cultura política que floreció bajo esas reglas. Y cuando se trata de cambiar culturas políticas, la verdad es que probablemente ustedes están mucho mejor ubicados que yo para responder cómo se hace. ¿Por allá? ¿Tu Hola. nombre? ¿Ah? ¿Tu nombre? Jaime, pero no Guzmán. Uf. Todos temblamos, creo. Sí, no, tranquilo. Profe, mire, tengo una pregunta. Cuando usted hablaba en el fondo de que la derecha en algún minuto se abrió la posibilidad de eliminar el binominal, claramente detrás de eso hay una estrategia. O sea, ¿por qué se convencieron de eliminar esta trampa en el fondo? Y en segundo lugar, ¿se están convenciendo ahora de abrir esta discusión constitucional? Y la pregunta en ese sentido es, ¿por qué lo están haciendo en el fondo? ¿Por qué estratégicamente ellos se están convenciendo de que la discusión constitucional les conviene? Entendiendo que no es el estallido social, porque claramente no es eso. A lo primero, yo creo que para el 2015, que fue cuando se eliminó el sistema binominal, primero que nada no se convenció toda la derecha. La UDI llegó pataleando hasta el Tribunal Constitucional pidiendo que se declarara inconstitucional la ley que eliminaba el binominal.
O sea, lo que pasó fue que se partió la derecha. Entonces Renovación Nacional concurrió con sus votos y la UDI se mantuvo firme hasta el final. Yo creo que eran dos cuestiones. Primero, que Renovación Nacional llegó a la conclusión de que ya no le convenía mucho. No había mucho que ganar en el sistema binominal. Y al mismo tiempo, el sistema binominal estaba produciendo el efecto que yo creo que en definitiva produjo. Yo creo que el sistema binominal liquidó la idea misma de representación política en Chile. O sea, yo soy profesor de Derecho y tengo que enseñar que la ley es la declaración de la voluntad del pueblo. Y los estudiantes me miran con una cara de... En algún momento me miran con cara de no, si lo dice porque tiene que decirlo, porque bueno, lo dice el Código Civil, etcétera, y tiene que enseñarlo. Pero en algún momento como que les cae la teja, no, si parece que lo dice porque lo cree, ¿sí? No puede ser tan huevón, ¿no? O sea, esa idea de que los diputados representan al pueblo es una idea que uno tiene que decirla como acto de buena crianza, porque claro, son representantes y todo, pero yo creo que vigencia sociológica, yo creo que esa idea tiene prácticamente cero. Y yo creo que es dramático, porque yo, a diferencia de muchas otras personas, yo lo sé, yo no creo que sea posible la democracia sin representación. Yo creo que la representación es constitutiva de lo político. Entonces, si tenemos un problema con la representación, si la idea de representación política perdió vigencia por el sistema binominal en buena parte, y la idea de democracia es, la política requiere representación, estamos en Houston, we have a problem, ¿no? Entonces, esa es mi explicación de qué pasó el 2015. ¿Por qué ahora hay apertura a discutir cuestiones constitucionales que hace 3 semanas estaban cerradas? Bueno, porque yo creo que el costo que significa una política que se va progresivamente deslegitimando, el costo para el país y entonces para ellos también, que significa, ahora es mucho más claro de lo que era hace 3 semanas. Y eso, por supuesto, hace que quienes hace 3 semanas habrían dicho, no, este problema está al final de la lista de prioridades, hoy día dicen, no, si parece que alguna importancia tiene. Y así va avanzando la cuestión. ¿Nano? Aquí, perdón. Hola. Tu nombre. Gabriela. Ya, voy a intentar hacer como un orden para poder hacer mi pregunta. Lo que yo entiendo es que cuando las leyes pasan tienen que ir a comisión, Cámara de Diputados, Senado, Tribunal Constitucional y luego se aprueban, ¿verdad? Lo que yo entiendo es que vivimos en un régimen súper presidencialista donde el presidente tiene hartas atribuciones y él podría, por ejemplo, sacar la Asamblea Constituyente si esto es una manera de reformar la Constitución. Si eso llega a pasar, no sé si eso es correcto o no, pero si eso llega a pasar, ¿se tiene que volver a pasar a la Cámara de Diputados? ¿Cuántas veces puede ser este proceso hasta que Piñera diga como yo no estoy de acuerdo con esto? Es verdad que Chile tiene un régimen presidencialista, pero hay cierta... y es verdad que se dice que el presidente tiene un poder enorme, que es casi una especie como de monarquía electiva. Ahora, yo creo que esa es una afirmación que hay que tomársela con cierta distancia. Es verdad que el presidente tiene un enorme poder cuando se trata de administrar. Pero si se trata de transformar, el presidente está totalmente atado. No, o sea, el presidente no puede llamar a una asamblea constituyente, el presidente no puede llamar a un plebiscito. Todo eso se lo prohíbe la Constitución. Entonces, cuando se trata de decisiones transformadoras, el cargo del presidente de la República está tan neutralizado como todos los demás. ¿Por qué se dice, a pesar de eso, que el presidente tiene tanto poder? Porque cuando se trata de llevar adelante el gobierno en el día a día, por supuesto, el presidente tiene un enorme poder. Pero si en la reforma constitucional se aprobara una manera que él no está de acuerdo, ¿él puede estar en contra de esa reforma? Sí, de hecho, él puede vetar. ¿Y cuántas veces puede vetar esta reforma? O luego que la veta, ¿qué se hace? Cuando el Congreso aprueba una ley o una reforma constitucional, el presidente puede vetarla. El veto, vetado por el presidente, el Congreso, si reúne las mayorías necesarias, puede insistir. Si el Congreso insiste en una reforma vetada por el presidente tiene que aprobarla, a menos que, si se trata de una reforma constitucional, a menos que convoque al pueblo a plebiscito. Pero ese plebiscito es un plebiscito puramente ficticio, porque para insistir el Congreso necesita 2/3 de los votos de ambas cámaras. Y esa es una cantidad que... O sea, si el Congreso tiene 2/3 y está en conflicto con el presidente de la República, lo que el Congreso va a hacer no va a ser insistir, va a ser destituirlo. Es más fácil destituirlo, se necesitan menos votos. Entonces yo creo que la cuestión es súper simple. No estoy diciendo que haya que destituir a Piñera. Tampoco estoy negándolo. Seguimos con las preguntas.
Eso. Tu nombre, por favor. Rodrigo. Rodrigo, ¿me das un Rodrigo, segundo? sí. No quiero dejar de decirle a la gente del stream que nos están viendo que también pueden redactar preguntas en los comentarios del canal de YouTube y vamos a poder... Qué increíble la logística, ¿no? Sí. Estrenado nuevo Late. Eso quería. Perdón, ahora sí, adelante. La pregunta es si logramos llegar a ese punto de hacer una nueva constitución. En esta constitución, en este escrito, es de ignorancia absoluta, ¿eh? ¿Se puede en la constitución dejar garantizados algunos de los derechos que se han estado pidiendo, como el derecho a la diversidad, al reconocimiento de los pueblos originarios, a escuchar la voz de las comunidades locales sobre los poderes económicos y tal? ¿Eso se puede dejar escrito en esa constitución que vaya contra estos 7 cambios neoliberales que usted decía? ¿Eso se puede dejar escrito de tal modo que esto no vuelva a pasar para adelante, por lo menos por un tiempo muy importante? Por lo menos hasta mientras no haya golpe de Estado. Claro, cuando la moneda es bombardeada por aviones de la Fuerza Aérea, no hay mucho que las constituciones puedan hacer. Pero sí, por cierto, yo creo que esa es una cuestión que se le ha bajado al perfil lo que significaría. Porque todo el mundo dice hoy día, y yo creo que algo de verdad hay, o sea, yo creo que es verdad, que las formas tradicionales de la democracia representativa están en cuestión, ¿no? Yo creo que, o sea, yo tengo la opinión de que no son prescindibles, no se puede, como ya les dije, yo creo que no se puede prescindir de la representación, pero independientemente de eso, yo creo que es verdad que hay una parte del problema que no es solo chileno, ¿no? Que hay una cuestión que tiene que ver con la legitimación epocal, por así decirlo, de formas institucionales que son del siglo XIX. Las elecciones y todas esas cosas se inventaron en el siglo XIX. Entonces, yo creo que una asamblea constituyente sería precisamente un espacio de discusión de otras formas de legitimación, formas de participación especial, formas de participación de pueblos indígenas, formas de protección de diversidad, etcétera. Todo eso iría dentro de una nueva constitución. Ahora, por cierto, y la constitución también una constitución dada en la asamblea constituyente, yo anticiparía que tendría una protección de derechos distinta de la que tiene hoy día. O sea, hoy día en vez de, por ejemplo, garantizar, hoy día más que proteger el derecho a la educación o a la salud, lo que hace es garantiza la libertad de elegir entre educación o salud pública y privada, ¿no? Porque es una constitución neoliberal. Probablemente una constitución hecha en una asamblea constituyente, en vez de proteger la libertad de elegir, garantizaría el derecho a la salud y el derecho a la educación. Yo creo que eso es importante. Ahora, hay que tener presente. Por cierto, la Constitución no va a reformar, no va a acabar con la deuda hospitalaria, ¿no? La Constitución, entonces, va a garantizar el derecho a la salud y eso va a habilitar a la política subsiguiente, bueno, para que reestructure el sistema de salud de un modo que dé cuenta de que la salud es un derecho y no una mercancía. Y lo mismo con la educación y con las pensiones, etc. Entonces, hay un momento importante en que la Constitución afirma derechos o principios importantes que después adquieren contenido a medida que se van desarrollando en la política no constituyente, sino en la política normal que la nueva Constitución, esperemos, va a ser posible. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Tu nombre? Soy Tiago y soy de Brasil. También quería ser chileno, pero esta constitución tiene una trampa y no me deja hacerlo. Bienvenido. Bueno, hablando en distintos países, he tenido la oportunidad de conocer la constitución de mi propio país, de otros países y algo de la de Chile. En el papel todo es muy bonito. Incluso si usted lee la constitución de Venezuela, va a creer que el paraíso va a querer vivir allá. En Brasil también la constitución es muy bonita, habla de derechos sociales, pero en la práctica no está. ¿Cómo reducir o acabar con este abismo entre la letra de la ley y la materialización de estos derechos? Y aprovechar también, y hacer trampa, otra pregunta, dentro de esa posible nueva constitución chilena, ¿es posible? ¿Y qué pasaría con un Chile parlamentarista, federal, plurinacional? Eso. Respecto de lo primero, bueno, es verdad que hay una distancia. Hasta cierto punto, esa distancia tiene una función, en algún sentido, virtuosa, ¿no? Porque tira, ¿no? O sea, tener esa finalidad lo que hace es obliga a moverse hacia ella. Pero claro, yo creo que
que es correcto identificarla como un problema cuando tiene cierta magnitud esa distancia, porque entonces eso hace que la Constitución no sea como de verdad. Mi posición, y aquí hay muchas, mi posición es bastante mayoritaria entre los constitucionalistas progre, que ya son pocos. Mi posición es que para una nueva Constitución lo más importante es la manera en que la Constitución configura el proceso político, ¿no? Eso es lo importante. Porque de la salud, de la educación, de la igualdad de género, de los pueblos indígenas, ya nos ocuparemos los ciudadanos después, en la política. Por eso lo que nos importa es cómo va a ser esa cancha de la política en la cual se van a jugar todos esos otros partidos. Hay otros que creen que la función en la cual, o sea, que la Constitución contenga una lista vigorosa de derechos es importante porque por lo menos los pone como exigencias, aun cuando son exigencias hasta cierto punto contrafácticas, pero son exigencias y es importante tener las exigencias. Yo creo que algo de verdad hay en eso, aun cuando no sean realizados ahora mismo, el hecho de tenerlas puede ser un aliciente, puede operar políticamente para empujarlas. Pero yo diría, a mi juicio, lo más importante que la Constitución hace es configura la política normal, la política democrática del día a día. Porque ahí es donde se van a decidir las cuestiones realmente importantes. O sea, para hacer de la educación un derecho social y no una mercancía, se necesita algo más que una declaración de que hay derecho a la educación. Está bien, es importante esa declaración, porque si no nos van a decir que la libertad de enseñanza, etc. Es importante. Lo que se va a necesitar es, bueno, ganar las batallas que haya que ganar en el campo de la política normal para transformar la regulación y la estructura del sistema educacional de modo que sea la que corresponda a un derecho social y no a una mercancía. Por eso yo creo que el proceso constituyente tiene que ser mirado desde su óptica de cómo configura una política que pueda responder a las demandas de los ciudadanos y entonces estar legitimada frente a los ciudadanos. Eso creo yo es lo central. Profesor, en el stream Martín Legues, y corro el riesgo de convertirme en Rafa Araneda en cualquier minuto, ¿qué derechos sociales se ven principalmente afectados por la Constitución actual? Por ejemplo, derecho de aguas. Bueno, el agua es una cosa evidente, ¿no? El agua, esta es como el resquicio legal principal, porque cuando se redactó la Constitución no se atrevieron a privatizar el agua. Era ir demasiado en contra de algo importante. Entonces el agua era y sigue siendo un bien nacional de uso público. O sea, es tan pública como la calle el agua, se supone. Ese es el estatus del agua. Legalmente el agua es un bien nacional de uso público, o sea, es tan de todos como la calle. Pero la trampa es que la Constitución dispone que sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, sus titulares tienen derecho de dominio. Son dueños. Entonces, no hay dominio sobre el agua. El agua sigue siendo de todos. Pero sobre los derechos de aprovechamiento del agua, sí hay propiedad. O sea, una jugada típicamente abogadil, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que una regla como esa, con rango constitucional, no pasaría por una asamblea constituyente, menos con las condiciones actuales, ¿no? Eso llevaría a que la regulación del agua fuera una regulación que se alineara más con la que existe en todos los países. Y este sistema de privatización de derechos de agua es un sistema prácticamente único. Bueno, como también es único, prácticamente único el sistema que inventó Pepe Piñera para las pensiones, como también es prácticamente único un sistema de educación con un 75% de educación privada, como también, en fin. Somos muy originales. Somos muy originales, sí. Entonces, lo probable, ¿por qué se ha mantenido todo eso? Claro, en parte por la pregunta que hemos dejado de lado, ¿no? Hasta qué punto la concertación, etcétera. Pero también porque la posibilidad real de una política que la cambiara estaba limitada constitucionalmente. Lo que la Constitución, una Constitución que consagrara, reconociera los derechos sociales de verdad, no libertades a elegir entre lo público y lo privado, sino derechos sociales a educación, salud, pensiones, vivienda, al agua, lo que haría sería habilitar, crear posibilidades para, bueno, que el régimen de las aguas fuera distinto de cómo es hoy día, que la educación sea distinta, etc. Estimado, tu nombre. Yo soy Ariel. ¿Se escucha? Yo soy Ariel. Quería preguntarle, en el caso de que surgiera una nueva constitución con asamblea constituyente y fuera todo de acuerdo a las necesidades que están planteándose, ¿qué mecanismos podríamos ocupar para que no tuviera que haber una crisis tan grande como esta en caso de que esa constitución se hiciera insuficiente? Qué buena pregunta. Thomas Jefferson decía que las constituciones tenían que durar 19 años.
Porque, decía Jefferson, la tierra pertenece a los vivos, no a los muertos. Y entonces que nosotros tengamos que sujetarnos a las constituciones de los muertos, niega eso. La tierra la tierra ya no es de los muertos, de los vivos. Esa posición, que las constituciones caducaran cada 19 años, es una posición que es como bonita, pero no ha tenido mucha realidad. Yo creo que un buen ejemplo del problema que tú indicas es el caso español. Los españoles tuvieron, después del franquismo, tuvieron una nueva constitución en algo suficientemente parecido a una asamblea constituyente. En rigor no era una asamblea constituyente, pero era suficientemente parecido, y llevó a la constitución de 1978. ¿Por qué es interesante este caso? Porque los españoles durante los 80 y parte de los 90 estaban totalmente enamorados de su constitución. O sea, lo que decían los españoles de su constitución era todas las maravillas del mundo. Hoy, si tú le preguntas hoy día a los españoles de su constitución, bueno, te van a empezar a hablar de la casta, de cosas bastante parecidas a las que salen acá. ¿Qué pasó entre medio? Bueno, es una constitución que tiene métodos de modificación extraordinariamente dificultosos. Y eso crea un problema, porque produce un divorcio de la constitución y la sociedad en la cual esa constitución existe, porque siempre va a haber alguien, en el caso chileno de la constitución tramposa, ese alguien es la UDI, pero siempre va a haber alguien a quien las cosas como están le convienen y que entonces se va a oponer. Y entonces, si tú exiges que todos concurran a la reforma constitucional, entonces ese alguien que se opone porque lo que el statu quo le conviene, se va a oponer y no se va a cambiar. La Constitución chilena de 1925 era una constitución mucho más sensata en ese sentido. La Constitución era una constitución que tenía bajas condiciones de modificación. Se modificaba con la mayoría absoluta de senadores y diputados en ejercicio, ¿no? Que es bajo. ¿Y qué permite eso? Bueno, permite que hace más probable, por supuesto siempre es posible que se produzca un conflicto que haga que no se pueda solucionar, pero hace más probable o hace más difícil que se produzca un divorcio muy grande entre la sociedad y la Constitución. Mientras más dificultosa es la modificación de una Constitución, más probable es que ese divorcio se produzca, como en el caso español, como en el caso chileno. Mientras menos difícil es la modificación de la Constitución, ese divorcio es menos probable. Pero no respondí la pregunta, parece. Perdón. Tenemos 3 preguntas más para que sepan. ¿El micrófono ya tiene dueño? ¿Sí? Sí. Hola. ¿Nombre? Teresa. Mira, es una pregunta un poco básica, pero no sé la respuesta y tal vez muchas otras personas tampoco la saben. Teresa, ¿podrías, perdón por molestarte, pararte para que te veamos? Ay, ya. Todos saluden a Teresa. Ya, bueno, mi pregunta es, el martes 29 el Congreso dijo que se inició un proceso constituyente y que presentarán un borrador en noviembre, a fines de noviembre. Y lo encuentro bueno, porque qué bueno que estén trabajando, pero no sé qué significa eso. No sé qué significa el proceso constituyente, no sé qué significa el borrador. Tengo más o menos alguna idea, esbozos de lo que a mí me gustaría que estuviera en ese borrador, pero tampoco sé cuáles son efectivamente las prioridades y tampoco sé cómo se termina ese proceso constituyente. Entonces, poder entender un poco el proceso en sí. Eso, gracias. Lo que se anunció, hasta donde yo recuerdo, es que se revivía el proyecto que había enviado Bachelet, que contenía 2 cosas, ese proyecto. Una parte que modificaba el procedimiento de reforma constitucional para crear la posibilidad de que a través de un plebiscito se eligiera una asamblea constituyente o una convención bicameral o un comité de expertos, etc. Entonces, una parte de ese proyecto contenía un nuevo mecanismo con esta posibilidad y la otra contenía un texto nuevo para la Constitución. Yo creo que el texto nuevo para la Constitución, en mi opinión, es mejor olvidarse completa y totalmente de él. O sea, yo creo que ese proyecto que Bachelet mandó en los últimos días de su mandato, lo mandó por cumplir. El contenido de ese proyecto, la verdad es que mejor ni hablemos de él. Porque es un proyecto que está pensado para poder pasar a través de las neutralizaciones. Y entonces que en el fondo es una Constitución de 1980 corregida aquí y allá.
Pero lo importante de lo que se anunció es que se anunciaba, se volvía a insistir o se revivía o se despertaba este proceso, este proyecto que estaba durmiendo, que tenía que ver con el proceso de dictación de una nueva constitución. Y eso, bueno, avanzó. Hoy día, este lunes, además, la Cámara de Diputados también, la Comisión de Constitución discutió varios proyectos que están orientados a permitir la realización de un plebiscito. Lo aprobó, aunque esa es una aprobación de la Comisión de Constitución y eso, eso todavía le falta mucho, pero yo creo que en el mundo político hay conciencia, por lo menos en una parte de él, de que este proceso necesita una decisión institucional, pero que esa decisión institucional tiene que ser una decisión, no que tiene que ser la decisión de no decidir. Que eso es lo que es un plebiscito, ¿no? Un plebiscito es el poder institucional decidiendo que la cuestión no le corresponde decidirla a él, tiene que devolvérsela al pueblo. Eso es una decisión de plebiscito. El detalle del contenido de ese proyecto que tú mencionas es un detalle que la verdad es que era un poco enredado. No sé si ustedes se acuerdan que la Bachelet decía que se mandó un proyecto por el cual este Congreso tiene que decidir por 3/5 de los votos si habilitar al siguiente Congreso para que el siguiente Congreso por mayoría absoluta decida si realizar un plebiscito y que en el plebiscito las condiciones son tales y cuales. Era todo muy, muy alambicado porque era un proyecto que pretendía luchar contra la neutralización. O sea, esa es la razón. Yo creo que ese proyecto no tiene muchas posibilidades de ser aprobado. Lo que yo creo que la razón por la cual ese proyecto importa es, creo yo, y es que incluye la posibilidad de un plebiscito. Porque yo creo que el plebiscito es la cuestión que hoy día va a poder romper los cerrojos constitucionales. 2 preguntas más. El micrófono ya tiene... Pensando en la... Hola, mi nombre es Sebastián. Pensando en la ejecución de la Asamblea Constituyente, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serían las consideraciones prácticas preventivas de una Asamblea Constituyente en la era del Big Data? O sea, pensando que hoy en día estamos en el auge del Big Data y con una Latinoamérica que tiene políticas de datos totalmente protegidas. O sea, ¿cuáles serían como las consideraciones preventivas propiamente tal? Aparte de ver que ese es un problema, no tengo muchas respuestas. No, o sea, creo que ahí hay un problema que tiene que ver en general con las condiciones de la discusión pública en general hoy día. O sea, porque parte de lo que significa eso es que la discusión pública es cada vez menos comunicación y mucha más poder comunicacional, que es una forma de poder fáctico. De modo que veo el problema, pero claro, yo no tengo una respuesta que darte. Así que esa es una respuesta que tendrá que ser construida. Hola, profesor. Mire, son 2 consultas. Perdón. Mi nombre es Claudio. Claudio, últimas Tengo 2 preguntas. 2 consultas cortitas, relativamente cortitas, creo. Por una parte, tenemos la realidad de que esta Constitución y muchas de las leyes que se han hecho, que se han escrito y se han reescrito, son todas nacidas a partir de una dictadura. Y esa dictadura, de por sí, legalmente, fue inconstitucional, por lo tanto, fue ilegal. Entonces, por una parte, ¿qué paradigma es el que sostiene la obediencia a leyes que sabemos todos que son ilegales? ¿Desde dónde nace esa obediencia a seguir los protocolos que sabemos que son ilegales? Y en segunda instancia, ¿cómo podemos nosotros, como personas normales, ciudadanos, prepararnos y estudiar o aprender para poder estar más preparados para la discusión que se viene ahora? Respecto de lo primero, por cierto que la Constitución tiene un origen que es ilícito porque la Constitución de 1925 no contemplaba como formas de cambio de gobierno bombardear palacios presidenciales, evidentemente. Ahora, yo creo 2 cosas al respecto. Primero, que todo orden suele tener, no necesariamente, pero todo orden tiene que tener un momento de instauración que es ilícito, ¿no? Un momento fundacional que es... De hecho, la Constitución de 1925 tampoco se aprobó en condiciones mucho más democráticas, ¿no? Y la Constitución de 1833 fue el resultado de una guerra civil, etc. Entonces, por eso yo diría, a mi juicio, y yo sé que en esto también hay desacuerdo, o sea, en todo lo que hemos hablado hay desacuerdo. Cuando yo digo que hay desacuerdo entre los lados, los que estamos del lado de los buenos. ¿No?
eso era una broma. Porque después me dicen, ¡ay, qué maniqueo es! Yo creo que el problema del origen de la Constitución es un problema, pero no es un problema por razones, por así decirlo, normativas. No es que porque tuvo un origen espurio la Constitución es, para decirlo en argentino, insanablemente nula. ¿Me entiende? Porque las constituciones son así. O sea, la Constitución alemana fue impuesta por un poder de ocupación. La Constitución americana fue impuesta o fue decidida por un grupo de hombres blancos, dueños de esclavos, ricos, terratenientes, que se extralimitaron en el mandato que recibieron. Siempre hay un momento de ilícito inicial, o casi siempre. Ahora, yo no por eso diría que el origen es irrelevante. Y ahí me volvería a la explicación que yo ya di antes, ¿no? El origen explica por qué es una constitución tramposa, o sea, unilateral de ellos. Ese es nuestro problema, es la constitución de ellos. Y lo que necesitamos es una constitución que sea de todes, ¿no? Y solo a través de una asamblea constituyente, un proceso constituyente, cuya única forma factible eventualmente va a ser una asamblea constituyente, se puede lograr una constitución de todes. Profesor, siguiendo un poco, antes de la última pregunta, siguiendo la línea de lo que acaba de decir Claudio, se ha hablado mucho del Estado subsidiario, de que esta en particular es una constitución de un Estado subsidiario. En breves palabras, ¿qué significa eso para que nosotros entendamos? El Estado subsidiario, el principio de subsidiariedad tiene una extraña vida, porque significa una cosa en Chile y otra cosa en el resto del mundo. En el resto del mundo significa algo que es hasta plausible. En Chile significa neoliberalismo. O sea, en Chile significa que el Estado solo puede proveer en defecto de provisión privada. Esa es la lógica. O sea, idealmente no habría educación pública. Hay educación pública porque no hay iniciativa privada suficiente para proveer de toda la educación que se necesita. Y entonces, claro, el Estado tiene que proveer educación pública en los casos en los que la iniciativa privada es insuficiente. El principio de subsidiariedad en este sentido supone que es un sentido específicamente chileno. Y esta es la típica movida argumentativa de quienes, de algunos, que dicen, porque cuando uno discute sobre el principio de subsidiariedad, se olvidan de lo que el principio de subsidiariedad significa en Chile y empiezan a hablar del principio de subsidiariedad en la Unión Europea y el principio de subsidiariedad en la tradición de las encíclicas papales, que es una cosa completa y totalmente distinta. En Chile el principio de subsidiariedad significa en los hechos neoliberalismo, y neoliberalismo significa negación de derechos sociales. Entonces, por ejemplo, la educación no es un derecho social, porque si fuera un derecho social, la idea de la educación es, no hay mercado en la educación. Todos tienen derecho a una educación que abra iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad, y por lo tanto no puede haber mercado, porque si hay mercado, los que puedan pagar más tienen mejor educación y los que puedan pagar menos tienen menos. Todo eso es obvio. El principio de subsidiariedad dice, en vez de un derecho a la educación, que implica que no haya mercado, aunque pueden haber, en fin, que no haya mercado, en vez de eso lo que va a haber va a ser mercado en la educación, y para aquellos que no pueden pagar en el mercado, va a haber una provisión mínima. Y entonces esa provisión mínima no tiene una pretensión de igualdad. No es que todos seamos ciudadanos y entonces tengamos derecho en igualdad a una educación que abre iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad para todos. Es que si usted no puede comprar en el mercado, usted va a recibir el mínimo. Y por supuesto, los que sí pueden comprar en el mercado recibirán, bueno, todo lo más que puedan pagar. Y así funciona. Y la lógica subsidiaria es una lógica que se ha reproducido como un virus, porque las ideas tienen sistema. Entonces, cuando una idea se hace dominante, empieza a reproducirse. Como entonces, práctica. es como el agente Smith, que al final termina lleno la ciudad de agentes Smith, ¿no? Y entonces, la misma lógica de una provisión del mercado como provisión por defecto y una provisión estatal mínima para quien no puede comprar en el mercado es lo que vale en educación, en salud, bueno, en pensiones, con los ajustes que requiere la lógica de las pensiones, en vivienda, en fin. Yo diría, eso es lo que define al Estado subsidiario. Y yo pensaría que si tuviéramos una nueva constitución, bueno, el principio de una configuración subsidiaria del poder estatal no resistiría. Porque no sería validada por el pueblo chileno. Yo creo que los chilenos no quieren eso. Y solamente están stuck con eso. Está directamente relacionado con lo que se levanta en la calle. Claro, exactamente. Pero aquí, y esto es importante, si ustedes buscan en la Constitución, la palabra subsidiariedad no aparece. No hay un artículo que diga, se garantiza el principio de subsidiariedad. La subsidiariedad está escondida. No escondida, porque no creo que hayan intentado esconderla, pero está alojada
en la configuración del poder del Estado. Se configura el poder del Estado de modo tal que su forma normal de operación va a ser esta, ¿no? El Estado por la vía de provisión mínima para el que no puede pagar, para el pobre, para los pobres y para el resto, mercado. Última pregunta. Hola, profe, soy Cecilia. A mí me inquieta una cosa, asamblea constituyente, plebiscito, para que nosotros realmente nos sintamos representados en esas fórmulas para poder cambiar una constitución en este país, necesitamos nuestra voluntad y eso significa votos. Hoy día muy poca gente vota. Entonces, ¿a quién favorece el que nosotros, y quizás la mayoría de los que estamos en esta sala, no votamos en las últimas elecciones? Entonces, ¿cómo queremos ser representados? ¿Cómo queremos llevar esa lucha como pueblo si no la representamos con nuestra decisión, que finalmente la única forma es el voto? Qué bueno, porque es la última pregunta, ¿no? Sí. Qué bueno terminar con esa observación. Permítame una referencia autobiográfica. Cuando yo hice campaña la última vez, que no me fue muy bien, pero no tan mal tampoco. Pero cuando yo hacía campaña, me decían en Peñalolén, no me decían en Vitacura, porque el distrito era Peñalolén, Vitacura, Las Condes, La Reina, Lo Barnechea. No era el mejor distrito, lo sé, pero en fin, esa es otra discusión. Pero me decían en Peñalolén, no en Vitacura. Mire, ¿sabes? Yo no voy a ir a votar. Y yo entonces le preguntaba a la señora, porque la que tengo en la cabeza era una conversación con una mujer, una señora que tendría, no sé, 70 años o algo así. Y me decía, yo no voy a ir a votar, pero era una cuestión reiterativa. Me decía, yo no voy a votar. ¿Y por qué no voy a votar? Entonces ella me decía, porque estoy desencantada. Y yo encontraba que esa explicación acierta plenamente, porque el que está hoy desencantado, para estar desencantado, uno necesita haber estado encantado antes. ¿Y encantado de qué? Encantado de que la política hacía una diferencia. ¿No? De eso estaba encantado. El que dice hoy día estoy desencantado, yo estaba encantado de que yo iba a votar porque yo pensaba que la política iba a hacer una diferencia. Y cuando me dice yo no voto porque estoy desencantado, lo que yo entiendo que me está diciendo es mire. Yo sé que la cuestión está ordenada para beneficio de unos y para perjuicio de otros y yo estoy claramente entre los segundos. O sea, perdón. Yo lo voy a repetir. Yo sé, esta es la manera en que yo interpretaba el estoy desencantada. Yo sé que el país está ordenado para beneficio de unos y perjuicio de otros y que yo estoy entre los perjudicados. Y yo sé que eso no va a cambiar. Y que yo sé que si voy a votar no va a cambiar. Y usted me va a decir, no, si en este caso es súper importante que lo haga, vaya, porque nosotros sí queremos cambiarlo, nosotros sí que sí lo queremos hacer. Pero yo ya sé que no. Y entonces por lo menos me queda 1 centímetro de dignidad. Y esa dignidad que me queda es, por lo menos yo ya me di cuenta, ¿no? Y entonces no pretenda que yo cometa la ingenuidad de ir a votar de nuevo. Porque ir a votar es una demostración de esperanza, de que Chile puede cambiar. Y la esperanza mostrada por aquel a quien la vida le ha mostrado una y otra vez que eso es una esperanza falsa, empieza a parecerse ingenuidad. Yo estoy tratando de entenderlo desde el punto de vista del votante. Entonces yo no tengo una actitud, por así decirlo, censora, así como de juzgar a los que no. Yo creo que eso también es parte de nuestro problema político. Es una política que perdió el sentido para buena parte de la población. Y ese es lo grave. Y por eso como yo creo que esa es la razón por la cual ese problema existe, yo creo que si hubiera un plebiscito constituyente, la cosa cambiaría. Porque un plebiscito constituyente sería un momento en que la votación, la participación, sí sería relevante. Y entonces yo creo que ese mismo desencanto podría revertirse en un plebiscito constituyente. Porque, por cierto, si tuviéramos un plebiscito constituyente y tuviéramos una votación de 30% del padrón, por cierto, la fuerza que lo que ese plebiscito significaría sería muy poco. Pero yo creo que si fuera un plebiscito constituyente en que la política recobra relevancia, yo creo que muchos que hoy día no votan participarían. Por lo menos eso es lo que yo esperaría que pasara. Un aplauso para el profesor y para ustedes, por favor. Bueno. Un aplauso más grande para el Benja Walker también y el profesor Fernando Atria. Vamos a tener que ir a cantarle muchas veces a su casa en gratitud, pero por mientras una botellita de vino para que la disfrute. A nombre de todos. Muchas gracias. Gracias. Y antes que se vayan,
antes que se vayan, y nuevamente nuestra gratitud al equipo audiovisual técnico que ha permitido que estemos acá, al streaming, a la radio Universidad de Chile, la Sala Máster, y noticia de último minuto, estamos por confirmar la sede, lo más probable es que sea acá, pero si no es acá ya les comunicaremos dónde. El lunes a las 11 de la mañana tenemos nuestro segundo conversatorio, ni más ni menos que con el profesor Gastón Sublet, que nos va a iluminar. Así que nos vemos y muchas gracias a todos.